Tenemos otra música más gloriosa, Gibraltar Spronpla. Ahí estamos. Bueno, chicos, a ver qué nos anuncian. Tengo curiosidad, ¿eh? No sé qué leches van a anunciar esta vez. Vamos a ponerlo en modo teatro. Y voy a abrirme, a ver si no lo veis. Déjame comprobar que no lo veis. No lo veis, vale, perfecto. Hostias, ese sonido, tú. Eso es de ellos, ¿eh? Ese sonido horrendo que acaba de sonar. Ahora, vale, se ha solucionado. Vale, interesante. Vale. Perfecto. Decidme si lo veis bien, por cierto, chicos. Voy a abrirmelo por aquí también para poder verlo en el móvil. Buah, tío, el Battlestar Galáctica. Guapísimo este juego, tío, de locos. Uf. Warhammer. Tiene una tanda de juegos brutal, tío, esta gente que va a salir ahora. El de Terminator, ¿no? Es este, ¿no? Sí, creo que sí. Efectivamente. Qué guapo, tú. Hostia, este tenía pintaza, es verdad, también, tú. Medievales y todo. Field of Glory Kingdoms. El Starship Troopers. Madre mía, tú. Qué guapada. Uy, se me ha quedado abierto esto. Bueno, chicos, tengo entendido que el primer título del que vamos a ir a hablar es Master of Magic. Buah, el modo en Naval Warfare, va a estar guapísimo. El de Stargate también. Vale, perfecto. Y vamos a tener a las 3:40 el anuncio de un juego que aún no se ha anunciado, ¿vale? O sea, que esperar cosillas. ¿Alguien dijo medieval? Sí, efectivamente. Pues ahí lo tenemos, chicos. Bienvenidos al directo. Vamos a dejarle un poquito de volumen. Esto está en directo desde Venecia, dice. Live from one of the most beautiful cities in the world, and as they say here, ciao to everyone. Vale. We are going to have a pretty intense 3 hours of. Vale, dice que vamos a tener bastante intensas 3 horas de streaming, ¿vale? En las cuales vamos a tocar un poquito de todo. Va a haber un pequeño resumen de la primera hora, pero vamos. Básicamente os voy a resumir un poco lo que vamos a ir viendo, ¿vale? Vamos a tener ahora a las 3 la introducción, que va a ser una introducción de aproximadamente 3 minutos, en la cual van a decir los juegos que van a tratar. Por cierto, todo este directo de Twitch se va a resubir a YouTube, ¿vale? Por si lo queréis ver después. Efectivamente van a tratar todos los juegos aquí, bueno, la introducción de los juegos que se van a tratar y un poquito la historia de Slitherine y todo esto. Vamos a hablar a las 3:10 de Master of Magic, un juego que promete meternos en el mundo de la magia, algo que puede resultar bastante interesante a nivel de estrategia. Luego tendremos un juego que aún no se ha anunciado a las 3:40. Y yo no sé qué tamaño de estudio tiene esta gente, pero está anunciando constantemente nuevos juegos y cada cual pinta mejor que el anterior, con lo cual parece que vamos a tener cosas interesantes. Si os acordáis el año pasado cuando anunciaron de Terminator y todo esto. Luego vamos a tener un pequeño resumen de la primera hora, ¿vale? Porque esto va a expandirse bastante, ¿vale? Sobre todo el Master of Magic, vamos a tener un vistazo de casi 20-30 minutos. Luego vamos a ver el Stargate Timekeepers, que es una nueva misión completa que vamos a poder ver en directo, el que será a las 4 de la tarde hora española.
Luego tendremos a las 4:40 noticias sobre los próximos directos en el Twitch de Slitherine Games. Luego un resumen de las primeras 2 horas para los que hayan entrado tarde. Y finalmente un segundo juego no anunciado aún a las 5, seguido por el Starship Troopers Terran Command, una nueva misión con nuevas unidades para ver cómo ha evolucionado el juego. Porque como sabréis está en desarrollo aún y bueno, pues por lo tanto efectivamente ha ido cambiando con el tiempo. Entonces vamos a ver qué es, cómo luce ahora mismo después de las últimas actualizaciones que le han ido metiendo, ¿no? Dice, Hugo, ¿en qué consiste este evento? Pues mira, este evento consiste en una exposición de Slitherine Games, en la cual es como el E3 del Slitherine Games, ¿vale? En el cual cada año pues sacan todos los juegos que quieren mostrar al público de las nuevas cosas que van a anunciar, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, pues es lo que vamos a estar viendo. Vamos a subir un poquito el volumen. Moment for us, and it's great that we are live on a stage from a beautiful city. We're able to bring all of our kids here, and so before we go into the games, I'd like to welcome on stage Julia, who is going to help me do this. Hello. Hi, Julia. Hi, Marco. We're going to have this conversation together. Basically, it's a live event. We're going to. Básicamente el evento va a girar en torno a Master of Magic, Stargate, Starship Troopers y 2 juegos sin anunciar, ¿vale? Aquí tenemos a Julia, que es la que lleva la página web y los medios sociales. A ver qué nos comentan ahora. We can expect a lot from today, but you want to sort of start by saying a few things to our viewers and followers. Of course. First of all, welcome everybody. We are really Vale, excited. perfecto. And I remind you that you can communicate with us. You can ask whenever you want. You just have to follow our social channels. You have to follow Instagram, Facebook, Twitter. Dame un segundo que voy a minimizar esto así un segundo, ¿vale? Porque quiero sacar una cosilla por aquí que espero que no veáis. Vamos a ver si lo puedo hacer bien. No, lo he hecho mal, espérate. Espera, pero si lo pongo así no lo veis. A ver. Vale. Debería estar bien, ¿vale? Dame un segundo porque quiero sacar un logo que quiero poner. Que nos han dado un logo para poder poner en el canal, para poder anunciar el evento, que está bastante guapo. Así que vamos a ver si lo consigo por aquí. Vale. A ver si lo consigo, tío. I can see some people far on the back that are already ready to do their bit, but before we get to that point, me estoy rayando porque el logo me sale en el móvil, pero no me sale aquí ahora, ¿vale? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Vamos a intentar añadirlo aquí, añadir una imagen, agregar una fuente, y ahora os lo voy a poner aquí el logo. Para que se sepa que es un directo oficial del evento. Ahí lo tenemos. ¡Toa! Pedazo logo. Espérate, no lo vais a ver. Mira el pedazo logo. Vale, espérate, vamos a solucionarlo ahora. Dame un segundo, no es tan fácil seleccionar el logo como parece. Vale, ahora. Aquí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Vale, perfecto. Vale, dice que hoy van a tratar en cubrir con profundidad los juegos, así que vamos a ver detallitos de estos. Dice, what the fuck, no te seguía con esta cuenta, dice la frase. Hay algo de vídeo en tu logo. Pedazo logo, chaval. Bueno, chicos, vamos a ver, como os dicen, gameplay en directo. Es decir, que van a estar jugando en teoría mientras mientras hacen el streaming, ¿vale? Así que esperaos algún problema. Esperemos que no ocurra. Seguramente ya los juegos los tienen bastante avanzados, pero podría ocurrir, ¿vale? And also on the other products we're going to show, there is a lot of, extra gameplay you haven't seen before. We have also Starship Troopers. Ese es el que quiero ver yo. Quiero ver Starship Troopers, que va a ser el último juego que van a enseñar.
Que ya tiene que estar súper avanzado. Porque sale, ahí lo tenéis, la fecha el 16 de junio, ¿vale? El Starship Troopers. Se retrasó un poquito para pulirlo y yo creo que le va a sentar muy bien ese pulimiento, porque había algunos problemas ahí en la responsabilidad, cómo responden las tropas, algún laguillo al mover la cámara, la suavidad, tal, cosas así que se pueden mejorar con un poquito más de tiempo. Y ahora saliendo el 16 de junio, pues yo creo que seguramente estarán todas solventadas. And I'm so excited that they don't know them and they would be so surprised and happy about. Pues no lo sé, Chue 6, no lo sé. Hay una, eso es que no sabía ni que había una película anunciada, imagínate. Some of them make some guessing on our Twitter in the past days. Bueno, os recuerdo, chicos, que a lo largo del directo vamos a sortear algunas claves, las tengo por aquí. Tenemos una clave del Battle Sector, del Warhammer, otra del Shadow Empires, que es un 4X futurista, que está súper guapo, y otra del Fantasy General, ¿vale? Así que vamos a sortear dos por aquí, la otra entre aquellos que comenten en el vídeo de YouTube. Si estáis viendo el vídeo en YouTube, chicos, tenéis que dejar @ y vuestro Twitter, ¿vale? Ponerme vuestro Twitter por los comentarios para poder enviarle la clave al ganador. Vamos a sortear el Battle Sector por Twitter. Bueno, ya es la hora de que empiecen a enseñar el Magic. Vamos a ver. Lo deberíamos tener en 0, Master of Magic, ahí está, y la siguiente. Vamos a echarle un ojo a este juego, a ver qué tal está. Me notaréis un poco afónico porque aún sigo malito en la garganta, ¿vale? Pero no estoy... ya estoy bastante mejor. Today, developer Wargamers and Slitherine are proud to present the next generation of the Master of Magic. Ah, sí, sí, Chue, es por esa película, claro. Welcome on stage, senior producer Mark Hardesty and senior brand manager Alberto Casalini. Vale. Uy, tiene retraso en la voz. A ver, subo el volumen para ver quién es y qué habla. Vale, este es el remake de un clásico de los 90, dicen. Vale, dice que es prácticamente un remake del juego de los 90. Va sobre magos y magia, como su nombre indica. Hay exploración, investigación, desarrollo de la magia. Vale, dice que básicamente estableció este juego las reglas para los juegos 4X, ¿vale? Y dice que es un remake hasta el sentido de que prácticamente sigue los mismos documentos de diseño del original. O sea que parece que vamos a tener uno interesante. No juego ninguno de esos juegos, claro que no, porque no han salido. pero bueno, yo creo que seguramente los que más os gusten, conociendo a mi público, va a ser el de Starship Troopers y el Terminator. Pero también, por supuesto, el de estrategia este naval es brutal, tío. Pero hoy creo que ese no va a enseñar nada. Pero vamos a tener este primero de magia, que es como de estrategia y magia. Luego vamos a tener uno que no se ha anunciado y veremos lo que es. Y después ya volvemos con los clásicos, ¿no? Ahí lo tenemos. Master of Magic. Oye, el menú mola, ¿eh? Me mola el estilo artístico. Me recuerda un poco al del Catán o algo así. Recuerda a los tradicionales juegos así de rol, ¿sabes? Each wizard has its own sort of characteristics and its sort of magical schools that it comes from. Vale, cada hechicero tiene sus escuelas mágicas de las que vienen y tal. Cada uno tiene sus rutas de hechizos y tal. You get a different sort of set of spells from the different schools. So Merlin here is sort of heavy on sorcery. Vale, Merlin, por ejemplo, es bueno en la hechicería. You can see how that all changes. So you've got nature there. Este tiene naturaleza, vale, cada uno tiene lo suyo, ¿no? ¿Esto cómo se jugará? ¿Tendrá multijugador este juego? Me encantan los juegos que son como de rol, pero que los puedes jugar en multijugador, ¿sabes? Para compartir con amigos una aventura y de personajes y tal. También juegos estilo Pillars of Eternity y tal son una pasada, o sea que en función de cómo lo hagan, puedes demorar muchísimo. More keen on collaborating with other wizards, while
Dice Ivkaru, dice Master of Magic es de mis juegos preferidos, del estilo Civilization. Sí, es ese, el original se puede obtener en GOG, emulando MS2. Hostias, pues mira, pues aquí tienes tu remake. Tiene muy buena pinta, la verdad, ¿eh? O sea, por lo menos el estilo artístico, vamos a ver el juego ahora cuando nos enseñe. Pero el estilo artístico es brutal, ¿eh? Me encanta. Me recuerda mucho, ¿sabes a qué? Estaba pensando que me estaba recordando. A las cartas de Magic, tío. Me recuerda a las cartas de Magic. A eso es lo que de pequeño tenía algunas y jugábamos y tal, pues me recuerda a eso. Alright, so there is a wizard customization screen if you want to make your own wizard. Vale, pues te puedes crear tu propio mago si quieres. Ah, y le pones las características. Típica creador de personajes. Vale, tienes unos puntos para gastar en ¿cómo se llama? En hechizos o libros de hechizos y en características, ¿vale? Para hacerte más carismático y cosas así. Vale. O sea, tienes que equilibrar la cantidad de rasgos que tienes con los hechizos que tienes, ¿vale? Played on, and if you're mirroring, it allows you to choose additional races that we'll sort of get to in a bit. You know, you could play where you have no traits and you just have a large proportion of spells, or you can have more traits. And again, it's customization. It's giving you a different Vale, es game. personalización y puedes jugar con ello. Dice, es como tú quieras hacerlo. Vale. Dice, uff, el Civilization no me gusta nada. Bueno, es diferente, seguro que el Civilization. Lo que pasa es que pondrá las bases, me imagino. Este juego es antiquísimo. Entonces pondrá las bases de lo que es el combate, o sea, el movimiento del mapa y tal, me imagino. Vamos a ver ahora. Tiene muchas razas con muchas unidades diferentes, enanos, elfos, etcétera, y con muchos tipos de magias e invocaciones. Mola. O sea, tiene variedad y profundidad, eso es bueno siempre. You can have a large range of different schools of magic. So you can, for example, you may have only 2 spells from death you can choose, but here you have more spells that are actually available. Awesome. Os recuerdo, chicos, por cierto, que el directo se resubirá a YouTube, There are ¿vale? over 200 spells in the game. Hay 200 hechizos en el juego, ¿what? They are fairly unique. Y cada uno es único, ¿vale? O sea, no son simplemente cambios de colores. Vale, no son variaciones del mismo hechizo, sino hay 200 hechizos únicos. Pues sí, lo que decía Ivkaru es totalmente cierto. So you choose the spells, and then when you're happy with that, we go to the race screen. Yes. So una vez eliges los hechizos, te vas a la pantalla de razas. And the first few sort of minutes of the game will be sort of basically this race that you're sort of starting with. But as you meet new settlements and either como que controlas un imperio, tío. Hostias, qué guapo, tú. Dice que tú empiezas con una raza, ¿vale? Como que dominas a esa raza. Y después, según vayas avanzando, podrás atacar otros asentamientos, conquistarlos e incorporar más razas a tu imperio. Vale, dice que los de la derecha son para los mundos más oscuros y las de la izquierda son las básicas que están en el mundo. Mola, me mola. Vamos a ver, tengo curiosidad por ver cómo se ve el combate, el mapa y todo eso. Eso me está dando mucha curiosidad. Se da una habilidad de los míticos Heroes of Might and Magic. Pues sí, la verdad, cazabrujas, sí. Sí que lo tiene. Lo que es la filosofía del juego es brutal. Tengo el mismo polo que el tío de la izquierda. El de Timberland, de la camiseta blanca. El polo blanco. Pues efectivamente, que tiene muy buena pinta. Vamos a ver cómo funciona ahora en la pantalla de gameplay, ¿vale? Una vez nos metamos en el mundo. Que eso es lo... Pero bueno, los menús están muy guapos. El estilo artístico me parece muy brutal. Es algo que hacen muy bien los de Slitherine Games. Juegan muy bien con el estilo artístico. So by endgame, you might be leading a coalition of high elves, highmen, lizardmen, nomads, orcs, halflings. Vale, dice que al final puedes tener una coalición de diferentes razas. Also, you mentioned Arcanosamirn. Well, it should be noted that these two worlds coexist on different planes. During a normal playthrough, you can
switch from one plane to another, there are certain Vale. ways Dice que hay that los you dos can mundos de las use razas de la to derecha y de izquierda travel coexisten. from Arcana Y lo hacen en and diferentes vice planos, versa, pero en la vez, ¿vale? to Entonces, themselves durante la and partida puedes magical pasar de un gates, plano al but otro. yeah, we'll get to that. Interesante. But, Hay yeah, hechizos I just extra que te wanted to permiten mention llegar al that, otro mundo y tal. basically, you will need to Esto me recuerda un poco al really tema de los establish reinos a del caos de presence in Warhammer 3. both worlds. So Master Magic really plays on two different maps. That's right, yeah. All right. I just want to say before we go from the races, you know, they do play differently. I've been playing, yeah, we're at beta at the moment with the game. Vale, dice que cada raza and, se juega muy I've been playing diferente. for a number of months, and I still haven't played every combination. And there are certain races I'm not starting with. Parece que las razas estas muy raras solo las puedes seleccionar si tu hechicero tiene el rasgo de esas razas. It's a very different starting Por eso no position. puede empezar en ellas. Depending on the race you choose, the abilities are very different. Like the Clacons, which are kind of this lizard insect type race, they produce units very quickly and they sort of. Parece que en función de la raza que elijas al principio empiezas en una posición y con características muy difíciles. Por ejemplo, los Highmens tardan mucho tiempo en construir unidades fuertes porque tienen que entrenarlas y tal, y después los insectos pues producen unidades muy rápido, ¿vale? Entonces cambia bastante el estilo de juego, interesante. Pues pinta bien, dicen por aquí. Sí, la verdad es que sí, me está mostrando muy guay. Vamos a ver. Gracias por mostrarlo, de nada, gracias a ti, Che. Es un Warhammer Fantasy camuflado, a mí no me engaña. Tiene buena pinta, ¿eh? Vamos a ver. Vale, tiene un juego guardado para enseñárnoslo. Basically, we want to show you a more established setting in which we have already settled. Vale, nos van a enseñar una partida un poquito avanzada para no empezar desde cero. Mark, actually, you did this save game. Yeah, so yeah, what can you tell us? yeah, I can say. So I chose Merlin. Vale, eligió a Merlin como hechicero. Customize in any way, and I chose halflings. So I think it's kind of turn 180. Vale, son como, están en el turno 180. O sea, que es un juego de turnos. ¿Se acaba de pillar la transmisión? Sí, se les ha caído la transmisión. Ahí vuelto, dale. Hostia, pues no se ve mal, ¿eh? No se ve mal. Me esperaba un mapa en 2D, la verdad. Me esperaba un mapa 2D. Mola mucho cómo se ve. Oye, este juego, claro, pues es lo que decía por ahí. Y claro, es muy, muy parecido al Civilization, ¿eh? Visualmente así. Yeah, it's very green and yeah. Qué guapo, tío. Dice, el mapa es estilo Civilization y las batallas al estilo de Heroes of Might and Magic. Hostias, pues se puede jugar este juego en el canal perfectamente, ¿eh? Se ve muy guapo. O sea, obviamente no es un juego AAA, ¿vale? No es el Civilization que tiene una calidad, una cantidad de pasta dentro tremenda. Pero, ojo, este es más antiguo, creo, ¿eh? O sea, que Civilization por lo visto copió a este, por lo que he estado leyendo en el chat. Este es una especie de Civilization de magia, con diferentes razas, facciones, etcétera. Y bueno, pues con combates más interactivos. Ahora lo vamos a ver. We went initially with the original Master Magic town names. Vale. El juego además es un remake del original que estaba en MS2, por lo visto. Entonces es un puro remake, ¿vale? O sea, han trabajado sobre la versión original. Yeah, there are tons of different subtle differences compared to the original Master of Magic. Me dice que hay algunas diferencias, ahora ya me ha jodido. Completely faithful remake. I mean, the feeling is still there, but there are a number of improvements in order quality of life improvements. Dice, a mí me recuerda al Age of Wonders, también tiene un aire, tío. Es un Civilization mágico, dicen, pues básicamente. Es como un nuevo Dune. Ah, sí, el nuevo Dune también tiene un aire, ¿eh? Sí, es verdad, tiene un aire también parecido. Pero sí, ese es el estilo del Age of Wonders. Oye, se les está pillando el directo, ¿eh? A ver si les vuelve. Antes se les ha ido y ha vuelto súper rápido, pero... Me voy a coger puntitos. A ver, voy a actualizar la web, no vaya a ser que sea yo, pero creo que no. Ahí. No, son ellos. Se les ha caído el directo. Vamos a ver qué pasa, si vuelve ahora. Ahí está, vale, lo tenemos. ¡Oh, qué guapo! Puedes ver la ciudad dentro, tío. Te puedes meter en la ciudad a ver los diferentes edificios, los asentamientos, para construirlos manualmente. ¡Qué guapo, tío! Tantos juegazos ellos sin tiempo de jugar, dice Momotu.
So again, That's the garrison, right? Bueno, ahí tenemos las unidades de la guarnición, las que veis abajo. A couple of heroes in there as well. Interesante. Again, all from the original. Yeah. Vale, tiene ahí un coste de mantenimiento, un daño de ataque. O sea, es un sistema bastante claro, ¿no? No es un sistema de esto enrevesado que dice esto cómo se resuelve y tal. Nada, lo ves y las estadísticas enseguida lo entiendes. Vale. Estos son los impuestos y lo que aumenta el descontento si lo subes. Puedes cambiar ahí si la gente está trabajando o cultivando el campo, ¿no? O sea, en plan, puedes crear trabajadores o granjeros. Y si la gente está en rebeldía, pues pierdes trabajadores porque se van como rebeldes. O sea, está bastante... la interfaz está súper clara, es autoexplicativo. Esto a mí me gusta, ¿no? Un juego no tengas que estar investigando un poquito al estilo de los antiguos juegos de Paradox, ¿no? Que tenías que estar ahí todo el rato investigando a ver qué hacen los 1000 sistemas porque la interfaz era malísima. Hoy en día los nuevos juegos de Paradox, el Victoria 3 o el Crusader Kings 3, tú los ves y enseguida lo entiendes, ¿vale? Sabes lo que hay, ¿no? Entonces yo creo que este lo hace muy bien a nivel de interfaz para entender, para explicarte gráficamente lo que hace cada cosa, ¿no? For instance, this town is inhabited by orcs, not by alphans. Like our capital is inhabited by alphans. Vale, Izkarul, creo que no te deja el bot que publiques enlaces, ¿vale? Por eso te ha maneado durante 5 segundos. Acabo de ver que se ha cargado el pobre Izkarul. Tengo que desactivar eso el bot. Bueno, ahí lo veis, ¿no? Podéis poner los edificios en construcción. Funcionamiento exactamente igual que en el Rome. Vale, dice que en el original solo podías construir un edificio o unidad por vez y ahora han puesto una cola, ¿vale? Lo cual está muy bien porque así te deja descargar, ¿no? Esto es lo más propio de los juegos modernos. Pones ahí todas las ciudades con su cola de producción y se va haciendo según avanzas. Buenas, gente. Hugo, recuerda cambiar la categoría. ¿Qué categoría puedo poner para esto, Sergi? Es que no sabía qué categoría poner. Puse el Starship Troopers por poner algo, pero ¿qué categoría podemos poner para esto, tío? Orcish units. Yeah. Also, yeah, as Mark mentioned, the construction queue is pretty new. It wasn't included on automatic. It's one of those quality Ir aquí al estudio de vídeo para cambiar la categoría. All right. So, since we were discussing units, let's have a look at the army management screen and maybe let's try to explore the map a bit. Vale. Yeah, sure. Yeah, so in the top right there are Special events. Vale. Vamos a cambiarlo. We see all the armies that we have. We can kind of go into each unit and sort of get some Y aquí detail está. about them. We also have the heroes, and if we find artifacts. Ahí está. Yo estas cosas de Twitch a mí se me escapan. Ya está cambiada la categoría, chicos. I don't think in this one we have any artifacts. Bueno, ahí tenemos los ejércitos de Merlín. Veis los niveles de las tiers de unidades y lo que pueden sacar y tal. What's that unit I see on Army 4? That's very interesting. Paulo, can we have a look at it? Oh, that's a cockatrice. Cockatrice, ¿esto qué cojones es? A summon spell that I had researched and then cast. So they're quite powerful, sort of mid-range. Tiene cosa de juego de navegador como Imperia. Sí, me mola mucho. Es un juego de esto de muy bajos requisitos, pero de alta calidad, ¿no? Un juego moderno, con los sistemas modernos, pero que se ve como un juego antiguo. Eso está muy guay. Una unidad fantástica del mundo de la naturaleza. Vale, tiene muchos puntos de movimiento, por lo que dicen. Yeah, just like with spells, there are so many units in the game. I believe you told me earlier there are almost 200 units. Vale, dice que hay aproximadamente 200 unidades únicas. 196. Vale. Yes, there's 196. Nice. Give or take, sort of different units in there. O sea, pues son unas cuantas unidades, diferentes. Many strategy games have variations of the same units, but with Master Magic they're really different and diverse, and each unit type has its own particularities and characteristics and special traits. They're really unique and they Vale, dice que cada unidad es diferente. Son únicas, no son unidades iguales y cada una se siente diferente en la batalla. Dice que no son variaciones de la misma unidad. O sea, que guay. Sí, pues no creo que un enano y un fantasma se comporten igual en batalla. Ay, se ven visualmente ahí en 3D, qué guapo también, tío. Hostias. Hostias, está muy guapo, tío. Son los cocatrices estos, que no sé cómo leche se traducirá.
the settlement just to the left, that will be another wizard's Okay. settlement. Ah, But- self-evident, but yeah, you never know yeah. actually. So Bueno, these chicos, ya are estoy. the- No sabéis la carrera que me he tenido que pegar porque el... ¿Cómo se llama esto? El telefonillo está roto y claro, pues tengo que ir a la calle para poder abrir. Chicos, ¿qué me he perdido? Que esto lo editamos en YouTube, se corta el arte de la edición. Vamos a ver. Uy, que se me ha quedado aquí el móvil a todo Now we volumen. do. Right, now we do. So we've got Ponte una rebequita por ser refrescada. Oh, yeah. Bueno, chicos, vamos a ver las batallas. Tenemos aquí los hostias, osos de guerra, chaval. ¿Esto qué es? ¿El Elden Ring o qué? and on the right-hand side is our Vale, y abajo tenemos, a la derecha tenemos nuestro In the ejército, game, I vale. discovered some, beastman settlements. Ahí tienes varias opciones de no entrar en combate, enviar a un familiar o comandarlo personalmente, vale. So we've got, I mean, if you right-click on those units, actually, Paolo. Dice, como en el Civilization no tienes modo historia, es un mapa procedural y combates contra otros magos o te alías para indicar algo negativo. Vale, o sea, básicamente es un juego en el cual cada partida va a ser diferente, en el cual, bueno, pues tendréis, es un sandbox, básicamente, ¿vale? O sea, tenéis vuestra manera de hacer las cosas. Well, the priests also. Podéis crear vuestra propia historia. Tiene buena pinta, ¿eh? So, for instance, the priests are healers, while the wizards will. Vale, los monjes son Also, you know, curanderos, mientras que los hechiceros son los que lanzan, lógicamente, lógicamente, hechizos. Y bueno, pues vamos a ver la batalla. Tengo mucha curiosidad por ver cómo se ven, ¿eh? El mapa de campaña me ha sorprendido para muy bien. O sea, el mapa de campaña se ve muy bien. Yeah. Button, yeah. Let's see if we can not do worse. than that. Yes, let's try. So Vale. let's command the battle personally. Y ahí empieza la batalla. Well, Paulo will. We will just command. Qué guapo, tío. Tomas control ahí en la batalla. Está muy guay, ¿eh? So as you're attacking, the opponent has the first go. Hostias, tienen buenas animaciones, ¿eh? You have 50 turns in ¿Veis que no giran en 90 grados así cuando hay un... Esto pasa en los juegos hexagonales muchas veces, tío. Que cuando hay un hexágono, giran así, ¡pop!, de golpe, sin animación. Los osos van girando poco a poco. ¿Veis cómo hacen una animación fluida cuando van moviéndose? Eso está muy guay. Well, we've got the Minotaurs, which are pretty. They've got sort of like special shield abilities. Vale. So you get them at the front. Catapult. Tenemos aquí los and, hechiceros. Sorry, Paulo is about to cast one. Pueden elegir ahí en su libro qué hechizo quieren usar. Yeah. Pero está fuera de alcance, ¿no? He was- ¿O no? Ah, no está. Yeah. Hasta que llega a todos lados, Our chaval. advice when we were saying that that we should should use spells in order to win this battle. Okay, Vale. yeah, those parts are actually quite nasty. I mean, earlier when we were trying the game, they were pretty squishy and Vale, estos irán cuerpo a cuerpo, me imagino, ¿no? Sit at the back and just keep firing. yeah, it's best to take them out Pretty light earlier. at you. Yeah. Yeah. That's some Hay una heavy cosa que me fire. perturba Paulo mucho, just wants to que me take care gustaría of que the cambiasen, y es que cuando atacan, So some of the options here, tarda un tiempo en bajar la vida. No sé si es que tarda un tiempo o al revés. A veces va a destiempo. Ves como el daño y luego baja la vida, o sale antes de la bajada de vida que el daño cuando llega la animación y Yeah, tal. so now Paulo Entiendo por qué hay tantas animaciones que ha sido complicado sincronizarlo. Es como que han hecho simplemente que cuando se te resuelve matemáticamente aparece el daño reflejado. Pero el resto mola mucho, tío. Me mola muchísimo las animaciones, ¿eh? Y la variedad de unidades que hay. some of the other elements, like in the top middle. Este juego da para que tu familia te reporte como desaparecido. Qué cantidad de cosas, ya ves, ¿eh? Es una barbaridad, tío. Es que tiene mucho... 200 hechizos, 196 unidades. You can switch on autoplay and the Un AI mundo de plays estos for you. autogenerados. And we have Es una mezcla de Total War y Civilization. Sí, básicamente. Básicamente. what's going on, but actually Yeah. times 4 Hostia, ¿qué me hace con todos los osos, tío? there as well. That's great. Now let's see what Paulo is doing. Vale, entra cuerpo a he's cuerpo. using his Minotaurs to attack the bears. Sounds sensible. Vale. Ah, pueden curar. Healing Mira. powers. Cast y seleccionar la unidad. Vale, así que puedes curar tus propias unidades. I think he's just trying to keep the Minotaurs alive as much as he can. Also, you know, we should mention that Va. units gain experience as they fight. That's true, yeah. Ah, y dice que las unidades ganan... Bueno, esto es igual también, ¿no? Que las unidades, Actually, según you vas can also combatiendo, see that on ganan the experiencia. screen, on the top Con lo cual las puedes ir corner. mejorando en You batalla. can see their level and their experience that they accumulated. So you really have to keep your units alive Mola. if you can. You don't have to, of course, but it's generally sensible to do. That's true. I don't know if you want to show autoplay on here and just let. Ah, y puedes hacer autocombate. En caso de que estés aburrido ahí del combate, So now diga, the "Va, AI que just lo haga solo sorting la out inteligencia the fight artificial". itself. Pues le puedes dar el control.
Se acaban de curar los osos al ataque. Ah, no, se han palmado, de hecho. Vale. Bueno, pues efectivamente la inteligencia artificial coge el control de tu facción y puede librar el combate. Esto a veces está guay porque cuando usas los primeros combates te gusta librarlos, ¿no? Pero cuando ya ves que la batalla está muy clara o cuando has jugado muchísimo al juego y tal, hay veces que dices, mira, se lo dejo a la inteligencia artificial y cuando hay alguna decisión que yo quiera cambiar, pues cojo yo el control manual, ¿no? Pero de esta manera puedes ver la batalla como el que ve un espectáculo, está guay. Es una buena opción siempre para tener. Sí, lo que está diciendo el desarrollador también estoy de acuerdo. Dice que le mola cuando las unidades atacan de súper lejos. Y efectivamente está guay porque hay unidades, por ejemplo los hechiceros y tal, muchas veces en los juegos te obligan a tenerlos una casilla alejado del enemigo. Y no puede atacar a 2 casillas ni a 0 casillas. Con lo cual pierde un poco el componente de distancia, porque el otro te puede recortar 2 casillas muy rápidamente. Entonces, el que puedas disparar de súper lejos le da sentido a las unidades de alcance, está guay. Ay, mira, te da aquí cositas. Mana oro, maná, objetos y hechizos. Vale, ha conseguido un artefacto que le puedes asignar a uno de los héroes. Ahí está. There's rings, there's weapons, there's staffs, there's boots. There are a lot of artifacts in the game. I can't remember exactly, but there's a ridiculous amount. And later spells. La cantidad ridícula de artefactos. Mola mucho, tío. Este es un juego que es un come vidas, ¿eh? O sea, como te metas en esto a tope, es uno de esos juegos que te recompensa muchísimo por saber manejarlo. So just enter the battle, Paulo, and then we'll switch to a very nice surprise that we have for you. But yeah, let's have a look at this. Yeah. So I guess we're going. This is a. LOL, se ha equivocado, tío. Le ha dado a enviar al familiar para que autorresuelva la batalla en lugar de librarlo él. Así que sin querer, en lugar de enseñar la batalla, la ha autorresuelto. Well, I mean, those are neutral armies, so generally it's not really incredibly hard to wipe them out. I mean, it really depends, but diferentes tipos de terreno también, eso mola bastante. They're your competitors, they're your rivals. Yes, that's true. Yeah. I mean, you know, it's kind of it's when you're developing games, it's lovely to see as they progress. And when a game like this, and with the you know, the AI of the enemy that is in development, you know, 2, 3, 4 months ago. Vale, dice que la IA ha mejorado muchísimo. Que antiguamente, hace 4 o 5 meses, cuando tenían la IA en desarrollo, pues la IA no era muy lista, ¿no? Y que según van llegando las actualizaciones, porque van avanzando en el juego, en el desarrollo de la IA, que la IA se vuelve más y más y más inteligente. Y dice que ahora puedes ver a la inteligencia artificial hacer estrategias muy interesantes. Pues está guay, ¿eh? Dice, yo quiero ver ya lo último que hayan metido el Starship Troopers. Yo también, tío. Eso creo que es lo último que van a enseñar. Ahora van a enseñar un juego que no está anunciado, ¿vale? Veremos seguramente un tráiler y tal. Y un poquito la explicación de qué va. De hecho, se les ha pasado el tiempo. Llevan 4 minutos de exceso. I love it. Yeah. Okay, so now we are about to run out of time, but first we have a special video from you. It's a video from the developers of Wargamers. It's a team composed of 6 people, and they have a very special message for you. So, vale, he enviado un vídeo ahí de las 6 personas que trabajan en el equipo para enviar un mensaje. Está hecho por 6 personas. I'm Yuki from Wargamers, and we're the studio responsible for the Master of Magic remake. So the last time I spoke to you was when we were at the very beginning of our journey, and I'm happy to say that we are now almost at the other end. Joder, chicos, siempre pensamos en los juegos que están desarrollados por cientos de personas y tal, pero es que claro, muchos juegos de estos están desarrollados por un equipo de 6 personas. So yeah, reaching that milestone is just so exciting for the team here. I think as any game developer will tell you, when the game finally
comes together in those early beta builds, and everything is, well, working or almost working. But you can see all your hard work actually live in the game. I think it's great. We've been doing a series of development diaries over the last 10 months, and in the last one we've actually asked a couple of internal Q&A questions just to let people know hablando de que hicieron how unos we diarios de are desarrollo, en el feeling, último how hicieron we're preguntas y doing, respuestas. in developing Master of Magic. So I'll just give you a quick recap on those questions now. So one of the questions I asked was, what was the one thing that we most enjoyed so far working on Master of Magic? And the other one was, what was the most challenging thing we've found working on Master of Magic so far? I would say that the thing that we've enjoyed Creo que más most, disfrutaron and de that we are desarrollar still el juego enjoying, is delving into a very complex fue entrar en un mundo tan complejo, me imagino. world Sí, that ahí is está. just well, magical. I mean, it's such a big part of gaming history, and it's got in particular. Bueno, esto the es lo que dice, ¿no? Que es un juego skills, histórico, que lo han spells, recuperado como un and just remake. the game mechanics. Y la verdad es que They're tiene all buena very pinta, creo que lo han logrado complex, so bastante we bien. don't Creo que lo han logrado you llevar don't bastante get bien. those, Vamos a ver cómo copy-paste qué spells recepción like tiene, you porque la do in verdad es que Master creo que of el problema que han Magic. tenido ha sido más de Every comunicación, spell porque no lo here conoce mucha gente. Yo esto ni me había oído hablar de ello. has its own Y me quest, sorprende, its porque yo soy own público objetivo de meaning, este juego, ¿sabes? Entonces, yeah, igual I había un think pequeño problema de that's comunicación even para a fun publicarlo, thing que to do. también el presupuesto de comunicación será muy limitado. And then Es one of una the empresa muy things that pequeña we lo que está found haciendo este juego, most concretamente. challenging, again, they link Pero tiene buena actually pinta, to ¿eh? the Tiene things buena that we pinta enjoy el more. juego. So this wonderful complexity of Master of Magic comes as the price. And that price is that there's a lot of exceptions to the rules, the spells, so you have to quite often create mechanics specifically just for one spell, which you normally Vaya, wouldn't ves, es que es or lo que we dice que normally hay wouldn't veces, do hay when we tantos hechizos y design a tal, que hay game. veces que tienes que But hacer anyway, so yeah, mecánicas that's para un what solo hechizo que igual no usa nadie, ¿sabes? loved so far, and Eso what we tiene que found ser complejísimo challenging, but desarrollar it's esto. been a great process, and the beta is now going, and hopefully with the help of the Vale, están con la community, beta we will y con la ayuda de la comunidad y just, esperan sacar el juego polish perfecto, this wonderful perfectamente game pulido. and recreate it in the best possible way. So thank you for everyone who has applied and will be testing our game. And for those of you who didn't want to get in or couldn't apply, I hope to see you guys in early autumn when we hope Vale, to tiene buena release the pinta, game. chicos. So thanks very much for listening to me, and bye. Muy bien, pues ahora, chicos, en teoría tendremos un juego que no se ha anunciado, ¿vale? Tenemos 10 minutos de retraso, deberíamos verlo ahora. Just a quick one. We experienced some issues with the audio desync on Twitch. I hope that's resolved now. I hope that you're enjoying the Twitch stream at its best. At the moment, we have collected some of the Master of Magic questions, and we're going to address them later on as well. So all the questions that you've asked, we're either answering them today or on Thursday at tea time. But I'm here also to announce something new. So Que va a anunciar algo nuevo. Ahí viene, ahí viene. New, Vamos a ver qué es. Dame mis novedades, métemelas en el cuerpo. Ahí tenemos el trailer de lo que van a enseñar. Esta Black Warrior le va a gustar. Un nuevo juego de estrategia. Vamos a ver. ¿Podremos recapturar Constantinopla? Sí, un 10. Si no... Vale, el auge y caída de las naciones medievales. Hostia, cuidado, puede estar guapísimo esto. Me encantan los dibujitos estos, tío.
sea, alguien en el medievo dijo, esto está de puta madre. Soy el puto amo de estos dibujos. Field of Glory Kingdoms. Oh, qué guapo, tío, un Field of Glory. Mola, 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 mola. Y medieval, tío, esto puede estar muy guapo, puede estar muy guapo. Me gustaría ver imágenes de gameplay, a ver. Tiene que ser el secreto mejor guardado. Neil is senior producer for the Field of Glory franchise, so he's been working on Field of Glory for quite some time. Well, yes, as you say, it's probably the worst kept secret, and people have been asking for it for a long time. And the reason we haven't been talking about it for a long time is we've been doing a lot of work to get it up. Pues chicos, esto puede estar guapísimo, porque el Field of Glory es un juego que no sé si lo conocéis, pero espérate, os lo voy a enseñar. Porque es que el Field of Glory se ve de puta madre. Entonces, si logran Glory, a ver si lo podéis ver. Sí, ahí se va a ver. El juego este se ve muy guay, los Field of Glories. Entonces, si logran hacer batallas de estas medievales y tal, con un mundo interesante y tal, puede estar guapísimo, ¿vale? Entonces, cuidado, cuidado, puede estar muy guapo. Parece que ya tengo una idea de cuándo el juego va a salir en beta. O sea, se les ha bugueado las alertas. Design pillars are. We didn't just want to take empires and move the story a few hundred years on. We've thought about what that would actually mean and how that would affect gameplay. For example, we now have Europe is split into many more smaller states. So we have vale, dice que estaban pensando cómo hacer que afecta el gameplay, pues la diferente época, ¿no? Ya no estamos en Roma, estamos en el medievo, hay diferentes facciones, pequeños reinos que se van uniendo, separando, etcétera. Bigger part of the game. It's a central pillar of what we're doing with Fog Kingdoms, because obviously it was such an important part of life at that time. So the battle between religions, the struggle. Buenas tardes, Puga95. Chicos, os recuerdo que los que tenéis el iconito de la coronita azul en el chat os podéis suscribir completamente gratis al canal, ¿vale? Si os interesan los juegos de estrategia y la aviación, que es lo que hacemos en Twitch. ¿Estáis por YouTube? Solo la estrategia. Viewers are going to see today. Well, one of the things we've been nos van a enseñar fotos, vale, del juego. Is to bring the game up to sort of an acceptable visual standard, and it's been a lot of work. Dicen que han estado intentando muy fuerte el subir el juego a un nivel gráfico aceptable para los tiempos actuales. Entonces, vamos a ver qué tal las mejoras estas en la inteligencia, digo, en la interfaz y en el escenario y todo esto. Vamos a ver qué tal. Ya los anteriores Field of Glory se veían decentemente bien, O sea que si mejoran y trabajan en esto, vamos a ver qué tal. You've got a video of the map. It's just a small video, or some of the screenshots are showing the map as well. So might be good to sort of start showing. I don't think we're going to comment on anything specific about screenshots we're going to see. But we want to no me va a comentar nada específico de las fotos, pero sí van a enseñar los screenshots que han sacado. So there's various changes in this game. We've tried to take things that people didn't like and make them better. I think the most obvious area where we've done that compared to the original Empires game is in the system of trade goods. ¿Es un remake o es un juego nuevo? Es un juego nuevo, Sergi. Es un juego nuevo del Field. Western Europe, all of your territories. You don't get bogged down in micromanagement, but it makes a bit more sense. Pero la época medieval tiene una pinta tremenda, Vamos a ver si enseñan las fotos, porque dice que han trabajado mucho los gráficos. Vamos a ver qué tal. Es realmente los gráficos y la interfaz es lo que hace que estos juegos no sean masivos, que no sean de gran público. Si logran mejorar esos dos aspectos, yo creo que pueden lograrlo. The replacement that we have for the culture and decadence ratings, which was very well received in the previous game, a mechanism to stop the game snowballing, which is often a problem in 4X games. The closer you get to the end, the more powerful you are or the more hopeless your case is. Empires worked very well in trying to curtail that, and we've built a lot on that. Han hecho un nuevo sistema para intentar luchar contra el snowball que haces al final del juego, ¿no? Lo que pasa en los pasaba en los Total War, que eres muy poderoso y no hay desafío. That would make people happy, because I don't think Están viendo a ver si podemos poner en pantalla completa los screenshots. Debe ser que tienen algún problema técnico.
One thing I want to ask was Sí, pero este no es screenshot del juego. campaigns. I mean, El mapa de campaña. a lot of people will ask, A ver. I guess we know what the standard questions are for these sort of games. So like how will the Se ve que el editor tiene algún problema de que no le han pasado el screenshot correcto. And it will be more than Empires again. So we will have the main scenario, which will be the main scenario vale. that we have. Mira qué we'll guapo have el mapa, two está guay, sort of, está guay. very large side scenarios and a more rounded. Las cruzadas, el tutorial Papa, campaign this Medina, time Meca, around. Roma, You can see the screens here, Constantinopla, sort of muy guapo el brighter, mapa, el diseño y todo está muy colourful, guapo. more influenced by painting and sort of medieval art. Eso sí, quiero ver el mapa cómo se ve sin los filtros de color. In the central Ahí map. tenemos la bandera Castilla, tío, no me había fijado. The ¡Hombre! gameplay map behind us, Vámonos. Estamos aquí en el norte de España, ¿no? Esto es Francia, los Pirineos, reflect that look and feel as well. Galicia, it does País look Vasco. like, it's taking a big step forwards for Qué guapo, se ve súper bien, tío. Definitely, yes. I'm very pleased with the way it's looking, and there's been a lot of not only artwork but technical work that's your gone map. into this. There we are. Yes, there's been Bonito el an centro. awful lot of work going into Normandía, making this Anjou, happen. Francia. We can see various Todo esto, small lo veis kingdoms, aquí, es la frontera around Bélgica, France. Francia, In fact, ¿sabes? Aquí está France is so Inglaterra. small, you can barely see it on the map Ahí at se this ve. point. Oye, se ve bien, Programming se ve work bien. has Creo que gone podría into mejorar un poco las any texturas of del suelo, those ¿vale? competing small kingdoms Para que el within verde se France vea con can mejores texturas. eventually rise to unify Pero France, so- luce so muy you bien. can, ¿Sabes lo que le falta? La take tontería or esta que hicieron para el medieval, el Rome 2, de que le pones ahí las fincas, como las texturas del Shogun 2 Total War, ¿no? Que le ponen al suelo también y tal. Para que no se vea como una textura así verde súper plana, sino que le pongan como cosillas, ¿sabes? Para una nueva textura. Creo que Total War eso lo hizo muy bien con su mapa muy pronto, enseguida entendieron cómo hacerlo para que se viera increíble. Y eso es lo que le falta aquí, porque en realidad se ve espectacular. O sea, el modelado del mapa es muy bueno, fijaos las montañas y todo. Montañas sí que se ven genial. Pero el terreno, la zona verde, eso se podría mejorar. Pero brutal, ¿eh? Muy a lo Crusader Kings, sí, sí, sí. Lo que pasa es que las batallas se libran en tiempo real. Bueno, en tiempo real, por turno, pero dentro de un mapa de batalla, estilo Total War. This was already introduced in Empires, but now we're taking a further step. There's a lot more work being done on this. Mientras tenga mucha microgestión, todo bien. The way that you grow, become more Microgestión va a powerful. tener. Conquering territory is a lot more important than it was in the original game. There are many more criteria by which your ascent to power will be judged. Qué guay. Cuando haga el vídeo de juegos de bajos requisitos recomendados, este va a caer de cabeza. Va a ser un juego que no pida mucho y va a ser un Crusader King bien hecho, con batallas en tiempo real. Eso mola mucho. Keep an eye on them for their loyalty as well. At the same time, we have a system of inheritance and of bloodlines. So you would ideally look to pass on maybe rule over one of your vassal states to one of your children or an uncle and give them control. Muy guay, chicos. Their loyalty, of course. It's not like there's a number between 1 and 10 showing you their loyalty. So the tension between controlling territory and being able to manage all of the competing interests within that is going to be one of the central pillars of the game. One thing you mentioned earlier was pillars on what Empires was and bringing these pillars to the next phase. I guess we're still talking WeGo, right? Absolutely WeGo, yes. I know we don't do so many WeGo games and that we would like to do more, but this is, yes, very much firmly a WeGo game in terms of turn-by-turn gameplay. Mucho el cómo han planteado la gestión de imperio. Creo que tiene buena pinta. Lo que no me mola mucho son dos cosas: la interfaz y las texturas del terreno. Esas son las dos pegas que le pongo. La interfaz se ve muy antigua, pero es una pena porque son dos tonterías, tío, que metes un poco más de pasta en eso y te sale un juego de 10. Pero bueno, vamos a ver, porque al final el juego, como os digo, está en completo desarrollo, esto está susceptible de cambios, seguramente mejore. Lo que hemos visto, además, en Slitherine Games, algo típico es que los juegos cuando se anuncian están verdes y luego mejoran con el tiempo muchísimo. Y bueno, pues efectivamente es un early announcement de lo que va a ser este juego, o sea que efectivamente esto es temporal, ¿vale? Vale, dice que en otoño, a principios de otoño, esperan tener una beta del juego, o sea que guay.
están en ello. Early autumn, Tiene buena pinta, as Tiene I muy say, buena pinta. a Este sí que lot lo of pienso work traer has al been canal. done in the background already. Este y el anterior, yo creo que me ha gustado más el anterior, de hecho. Este for está guay 6-7 months, porque which frees up me the gusta programming esta team, of temática course, to medieval, do their work as well, focus, pero el free anterior me ha to parecido brutal. concentrate on the gameplay. Entonces, So, a lot yo creo is el in tema de la place magia y los now, combates esos, there's still a pues lot está to muy guay, happen, estilo but, Civilization, I would para hope hacerse un early imperio autumn, mágico y tal, pues está muy guay, we para could start montarte a tu bit propio again. roleo. All right, well, as my counter Pero este says, tiene buena pinta. time up. We have a, you know, I think we've announced and said what we can say so far. There's a lot more. Sí, no puedo decir There is mucho a más. product page going live on Steam today. Hoy van a sacar la And, página so de Steam people del juego can, para poder on our investigar. site as well. And Genial. I think all the third-party sites are also publishing the product page, so they will be able to delve a little bit more into the details of what the Indeed, features are. they'll be able to see all the information I've missed out today. You didn't miss anything. Come on. And we're going to have like 2 minutes to move to the other side of the room, so Yes. we better run. Race you. Yeah, cheers. Bueno, chicos, pues ahora creo que van a hacer un recap de lo último que hemos visto. Así que yo por ahora me callo y os dejo con el recap de lo que hemos enseñado. A las 4, tío. A las 4 llega el Stargate Timekeepers. Este sí lo tenemos calentito. Vamos a ver qué tal. Una nueva misión al completo. Nos van a enseñar a las 4 del Stargate. Bueno, son las 4, o sea que va un poco de tarde. Pero calcula las 4 y 5 cuál es. Right, back live from Venice. I'm taking a little bit of time to welcome anyone who's just joined us. Bueno, chicos, pues ahora es la hora del recap de lo que han anunciado hasta ahora. Van a hablar un poquito de esto. Voy a aprovechar para descansar la garganta, que como sabéis estoy medio afónico. Así que os dejo con esta información, que la vais a ver en inglés. Y ahora en 5 minutos empezamos con el Stargate. Así que ahí vamos a darle caña. Vamos a ver qué cuentan. Yeah. A slam dunk, but we're definitely thinking about it. Okay, thank you. So, Bueno, chicos, pues volvemos. Efectivamente dicen que van a intentar portear el juego a consolas. Lo que pasa es que no lo tienen muy claro si es posible porque hay que personalizar mucho la interfaz. Room and play some Stargate with Neil. yeah. Bueno, pues chicos, se van a jugar al Stargate a la otra habitación. Vamos a ver qué tal. Ahí está a la derecha. Mira, mira, aparece la... TV show Stargate SG-1. Prepare to embark in a whole Mira, new mira, mira. adventure spanning time and space in No se atrevió a turn-based pasar. tactics game Stargate Timekeepers. Please welcome on stage No se senior va a producer Neil McKenna and director of marketing Marco Manoli. Ay, Dios mío, eso. No puedo reírme porque me da la tos, tío, pero estoy muerto de culo. Ahí está. Tenemos a uno, pero al otro no. Ay, Dios mío, perdona. Bueno, chicos, pues efectivamente ahí lo tenemos. We first showed Stargate to the world in the last home of Wargamers event. Bueno, vamos a ver Stargate. COVID.
we weren't able to. La última vez no se pudo enseñar en persona porque estaba el COVID y todo esto. I was talking about the first 2 missions and showed some videos, introduced the game that day. Estuvo muy guay, la verdad. Enseñaron el juego, enseñaron las 2 primeras misiones, unos vídeos y tal. Hi, Neil. Hello there, how are you? It wasn't that long, but I missed my microphone, so I didn't know where it was. I just about got a microphone in time, so I've got this. I hope it's going to be enough. so here we are. I was just saying that at Christmas we had introduced the game and Vale. shown a couple of videos, introduced some of the characters we've shown so far, and I was just getting to the point where I was going to say that today we're going to build on that by showing a good chunk of live gameplay on a different level. Yeah, we've got Vale, van a Annie enseñar playing, by the gameplay way. en live Hello, en Annie. otro nivel diferente del juego. Vamos a ver qué tal. Master of Magic, the Stargate game. Before we jump in, I want to sort of step back and say, what did we, for anyone who didn't watch the stream on, was it December last year? It was December last Sí. year, yes. What did Dice they que miss? qué es lo que And, se perdieron la gente que no vio el stream del diseño del gameplay de 2012, si no, perdón, 2012, de diciembre de este año. Si no lo visteis en 2021, chicos, cuando hice el streaming, lo tenéis en mi canal de YouTube resubido, ¿vale? El streaming de las misiones del Stargate, guapísimo. Tiene una pinta muy buena este juego. Si os gusta la historia. Flavor of what the levels felt like, that they were very different worlds. We showcased 2 very different planets that day, and the way you have to play very differently. Eso es verdad lo que dice, que la gente estaba muy contenta de que se veía muy diferente, ¿vale? Enseñaron 2 escenarios, uno fue en el hielo, otro en una selva y tal, y se veía muy diferente el juego visualmente de uno al otro. Hay un gran trabajo detrás de desarrollo de niveles, así que eso va a estar guay. Esto va a ser una aventura clásica, ¿vale? De estos juegos de aventura en vista isométrica, muy guays. Estilo un poco comandos también. Okay, let's take a look at this cutscene here. The Resistance planned to sabotage a barbaric ritual, the Ceremony of Fire. Did you plan to stop this ritual from happening? Not exactly. A direct assault on Moloch would have been unwise at that time. We wanted to save the prisoners by stealth. What was the plan? Our part was to get inside the camp, undercover. Up close, we could scan the appearance of one of Moloch's generals and use a mimetic device to take on a holographic disguise. That way we wouldn't get hassled by the goons. The job required someone with both technical know-how and a flair for the dramatic. Luckily, our team included such a man, Sam Watson, our technical officer, old buddy of mine. Once inside, we do the same impersonation routine with a mimetic device on the High Priestess, Svarta. She was conducting the ritual. With Sam acting as her, we could stall the proceedings while the kids were taken to safety. Vale, tiene buena pinta. Más hablar unos niños de un ritual bárbaro de estos. It's designed to be an introduction, after all. It does introduce, obviously, what you have to do in the level with a stealth game. It's vitally important that people understand fundamentally what they have to do. So Buah, se ve muy guay, me recuerda al Diablo visualmente, tío. And we also have audio introductions. One of the things we touched on at Christmas was how our game, which is telling a new story within the Stargate universe, still has a number of touch points with the original TV series. ¿Veis? Este juego sí que parece un juego de altísimo presupuesto. Y no sé si lo es de verdad, porque Slitherine Games la verdad es que no tiene tanta pasta, es una empresa razonablemente pequeña. Hacen juegos, entre comillas, de bajo presupuesto, pero tienen algunos, como es este, o el Battlestar Galactica, o incluso el Starship Troopers, que se ven increíbles, se ven brutales. Entonces, es trucos, es como se dice, smoke and mirrors, que se dice en inglés, son truquitos para que gráficamente se vea muy bien, ¿vale? Pero realmente el juego no tiene tantos polígonos, ni tantos efectos, ni nada. Pero juegan muy bien con lo que tienen para lograr un estilo visual absolutamente espectacular. Y que parece, pues perfectamente un Pillars of Eternity, un Diablo, ¿no? El estilo gráfico, está muy guay. Esto es una misión de infiltración, por cierto. One of the challenges we had when we were working out what we were going to show today was how we were going to cram a whole level into a mere 45 minutes, as there simply isn't time realistically to play through from start These are to pretty finish. big, yeah. So what are we seeing now? We are seeing the camp here.
We're introducing 2 new characters today, who are, we have Max, who is the sniper. Max Bolton is our sniper. He made a brief appearance at Christmas as one of the supporting characters. He has some typical sniper characteristics. He is very good at killing people from a long way away, which is vitally important for a sniper. Given that kind of role, he has very much the grizzled veteran about him and the sort of the hard-bitten cynicism you would expect. He's also hooking up with his buddy Sam Watson today, who they were in our lore. They were originally army buddies together. Sam is a much more cunning character. He uses a number of technological tricks to be able to achieve his mission objectives. What we are seeing today is Sam and Max, great names indeed for gaming characters. They have something of a wisecracking relationship from time to time, and bueno, está contando un poquito la relación de los personajes. They can only come up with something ridiculous. So the plan is that Sam is going to try and get into this small encampment over here. Vale, dice que Sam va a intentar meterse en el campamento. Who is in the camp. It will be up to Sam to incapacitate that general and then use his mimetic. Vale, Sam tiene que incapacitar al general y usar sus habilidades miméticas para transformarse. Ahí lo tenemos, Jaffa General. This will fool most of the foot soldiers around the map. The Jaffa warriors and the general grunts will be fooled by this. Está guay, yo creo que es difícil hacer un juego de Stargate mejor que como lo han planteado esta gente. En primera persona un juego de esto no funcionaría. Como Star Trek, en Star Trek le pasa lo mismo. Tiene que ser un juego de naves espaciales, que Stargate no te vale, porque sí hay espacio y tal, pero vamos, lo importante no es eso, es la historia de los personajes, ¿no? Un poco como Star Trek, pero más, porque Star Trek sobre todo está en las naves, ¿no? Entonces, yo creo que un juego de naves en este juego no funcionaría, pero un juego de primera persona y tal tampoco. Entonces, el hacerlo en esta vista isométrica con un equipo, con misiones, infiltración, de ataque y tal, yo creo que es la mejor manera de hacerlo y no se me ocurre mejor manera de implementarlo, tío. Siempre las misiones de infiltración la primera vez cuesta, pero al final se logra. Vamos a ver qué tal. Está colándose hasta arriba. Smoothly done. There is something a meeting of soldiers just hanging around, nattering to each other, not doing very much. Vale, se ha colado con la habilidad de transmutación. Hostia, no me había dado cuenta que se había transformado. Digo, la van a pillar, joder, ¿qué hace? Se va de cabeza. Vale. Annie is zooming in here to another Jaffa general. You are in disguise, so you will see the eye icon. Vale, está disfrazada, con lo cual ve el icono del ojo. Essentially that means he is not fooled by your disguise. Eso quiere decir, vale, que los que tienen el ojo no les engañas con el disfraz. Crouch, crawl through the broken part of his view cone, but if you're in the solid part of his view cone, he's going to spot you. So there's an awful lot going on here, mainly civilians. You're in a eso se les ha bugado. No me jodas, han jodido la misión. I think something went wrong. I think Annie may be in trouble here. There's another guy up around the corner. I think he may have spotted you. No, se les ha bugueado. Le ha espoteado con la parte larga de la raya, tío. O sea, la raya en teoría tiene dos partes, una continua y otra rayada, ¿vale? Entonces le ha pillado al pasar por la parte rayada, que en teoría si pasas agachado por ahí no te deberían detectar. Ha sido un bug, creo. When we were setting up earlier, I did say do make sure to fail a couple of times, so it all looks real. And you did very well on that. Kind of showcases what happens, and I think that is objective achieved. A ver si le pasa otra vez. So this camp here, so the next objective is to no pasa. La han pillado ahí, además, la han pillado en el arbusto. Es una cosa un poco rara, is the priestess. So you already know that your next objective is to get through the gate that we saw in the top right-hand corner there. That's been explained in audio in the fly pass at the start. Vale, el otro está por la otra zona. Onto the gate. So what is Max doing all this time? Max is, well, as Sam would put it, he's essentially loafing around, but there Max is over there, keeping an eye out on things.
he will be there to clear the way for Sam when he comes through. Vale, este es el sniper que está esperando a que la otra venga, y cuando venga pues va a empezar a eliminarlos con el francotirador para que pueda pasar el otro personaje. Está guay, ¿eh? Me mola la colaboración de los dos personajes y que sean en lugares tan diferentes del mapa y tal. I think even trying to speedrun this when you know exactly what you're doing, we wouldn't have been able to fit it all into this time slot. So we're expecting that each mission for an experienced player of games of this type, when coming to the game for the first time, it's probably going to take them at least an hour of challenge. So we've got a strong campaign, we feel, with a good amount of challenge in here. Vale, dice que cada misión debería llevar al jugador al menos una hora. Y sí, me parece incluso poco, tío. Esto es la primera vez que tienes que descubrir tú solo cómo averiguar cómo funciona todo. Pues fácil no es, desde luego. Dice que el juego ahora mismo está más o menos completo, pero seguramente, aunque estén todas las cosas dentro, pues hay que pulir cosas. Ahí la banda sonora. A lot of the tutorial elements of the game. So we're about a month away from having all that complete. At that point, I imagine we will look at it internally and see what we think about it. But I would hope that we will be in a position to beat this at some stage in the summer. It's coming. Oh, mola, vale. La salida no está tan tarde, ¿eh? Es en un momento del verano. Es la esperanza que tienen, que salga en verano. Mola. Quite frightened to remember 25 years, I think, from SG1. I can well remember watching it on television when it was a new thing, and suddenly that's 25 years ago. So yes, July is indeed a big date in the Stargate calendar. So it would be lovely to have something ready for then, but of course we Hostia, como lo han pillado, madre mía. Public consumption. I think something bad happened again. Yes, I think Annie got a bit casual there. Yes. I think one of the cool things I see about this game is that, I mean, for the first time. La vuelto a pillar nada más empezar. Come on, Annie. Come on, Annie. La están vacilando a tapada, la pobre. I think you should be popping out this tent, guns blazing, and killing everyone. You're not going to get very far by guns blazing. That's. There are elements of violence you will always need to use. Lo duerme, pero directamente salta la alarma. How exactly you will go about that will always be a part of the challenge. We can see there that obviously a guard is alerted by seeing not just you, but by seeing a body on the floor there. So what happened there now? Well, as Annie was tying a character up, one of the guards spotted something untoward going along there. Right now she's managed to sneak off behind. Vale, se escondió detrás de esto para desaparecer. Okay. Now they've got no real idea where to go. They will continue to be irate for a while and come looking for her. However, Annie is going to trip the next cutscene as a sort of useful point to escape from that anger. Ha activado la siguiente escena para escapar de esa zona. Communication here, and the story takes a bit of a twist. So that's one of ours, right? I'm afraid so, yes. Aha. Yes. Mola. Expecting that. It turns out that there is a third agent in the mission. Hay un tercer agente en la misión, pero no lo sabes en la historia. De repente te lo encuentras cuando vas hacia abajo. Qué guay, tú. Home of Wargamers as an assistant to Eva in Mission 2. As a Jafar, she is faster and stronger than the Towery characters. Mola. A ver. She is good at, she can pickpocket characters, she also has stun abilities. Bueno, lo que está comentando Puga es que, bueno, pues hay otro personaje en la misión que efectivamente pues te lo puedes encontrar si vas hacia el sur, ¿vale? Sales por la puerta esta y te encuentras a otro personaje que activa una cinemática y te encuentras a otro de los tuyos que tiene habilidades especiales y tal y que estaba oculto aquí dentro, ¿no? Entonces salta una escena, lo cual te libera de los que se estaban vigilando y ahora puedes seguir avanzando en la misión. For some reason I find that quite relatable. Oh, again. I mean, you've got lots of corpses around here. Well, it's a dirty business, unfortunately.
whilst you do have the option, Sam does have the option whilst dressed as a general to distract some of the foot soldiers with chit-chat. It's not generally an option in this game. Vale, algunos personajes, por ejemplo, que pueden distraer a enemigos charlando con ellos y cosas de esas. Está guay. A very busy mission. There's an awful lot of bad dudes to be taken care of. Well, this is a night mission. Does night and light of day and night does it influence how you play the game? It does. Night doesn't particularly. No, the challenges still remain the same. It's not like you can creep around easily at night and just do what you want, and they have a field of vision only that far in front of them. That just doesn't really work from a gameplay perspective. So. The night thing is more or less visual, really, just showcasing a difference. You will still be up against a very similar level of challenge. In this mission now we have 3 characters, and this is mission number. This is mission number 3. Right. So yes. Vale, esta es la tercera misión del juego. Y dice que la noche no tiene efecto real sobre la línea de visión de los enemigos, ¿vale? There are never more than 3 to control at any one time. There might possibly be one of the later missions where you are controlling 4. Dice que en principio solo hay 3 personajes que controles en todo momento, ¿vale? No hay alguna misión que por lo visto que al final que controlas 4, pero en general son 3 personajes. Cada personaje tiene muchas cosas que hacer y tal, hay mucha microgestión, con lo cual no podrías estar controlando muchísimo más. 3 seems, from our testing so far, to be about the right balance. It depends what comes up in beta, of course. Yeah, of course. Yeah. So what's happening here now? So what's happening here is está hablando con este para distraerlo. Atar is sneaking around. We have, I was again distracted. I think somebody has been blinded. Is that right? So our sniper has blinded somebody with a flashbang from over there. So they have a very narrow blue view cone. There we go. There's just an example. You can see. Can you bring up the view cone? Buah, chaval, le han vuelto a pillar. Madre mía, pobre Annie, tío. There you go. Well, he's recovered now. By the time I thought to ask, but you can. The sniper has an ability not just to shoot people where you will leave a corpse that will be discovered if you can't get to it, but he can fire a flashbang that will severely limit a guard's view cone for a few crucial seconds, so allowing you to get past. And vale. Igual debería haber practicado un poquito más Annie antes de hacer esto. So, there are a number of new skills in play. Bueno, efectivamente hemos visto está bien, de hecho ha estado bastante bien que haya fallado porque hemos podido ver muchos cambios, ¿vale? Muchas alternativas. Como esta otra vía, el cómo te detectan la inteligencia artificial cuando te ven, cosas de estas, yo creo que ha estado bastante bien. Y no lo habríamos visto si no hubiese fallado la misión, ¿no? O sea que bueno. Yes. You will all, it's very clear to see who you're controlling. You have the tab of 3 characters on the left-hand side. They all have a signature colour. Okay. One of the peculiarities of Slitherine is that we only hire colourblind producers. It's company policy, seemingly. Vale, dice que los colores están preparados para daltónicos porque tienen uno de los productores que es daltónico. Mola. So each has their signature colour, so almost immediately you know who you're controlling. You have a big avatar in the bottom left-hand corner, which shows you not just the character you're controlling, but what state they're in, whether they're crouching. You can see when Max is holding his gun, you can see when they're carrying a body. We saw Sam earlier. Vale, dice que los iconos que abajo a la izquierda te va a indicar si el personaje está agachado, si está llevando un arma, todos los datos que haya por ahí, ¿no? Your skills are in the bottom left-hand corner. They're just mapped to a number of numbers. Each character has unique abilities. It's not like everybody can stun and everybody can scan people's memories and so on and so forth. So yes, every character has their advantages and disadvantages. I think I really always loved the scenario art, but also. Sí, lo que dice, esto me encanta. Dice que le encanta el arte del escenario. A mí yo creo que es lo que más me ha gustado del juego. Los escenarios que he visto son súper diferentes y se ven súper bien. Gráficamente el juego este me encanta, es brutal. Es súper agradable como se ve. Even in the last few days, as we've desperately got ready for this, it was all easy. When we received this build,
20 minutes before the much going more, live? Much more than 20 minutes. We received it in time. We downloaded it so, and it was all, but we had like a number of B plans anyway, B and C and D plans. Always, it was the first thing I learned, probably also about 25 years ago, is always have a plan B in this business. Se dice que la build esta que tienen la recibieron nada, hace 20 minutos antes del directo. A lot will go wrong. Eso explica que no haya podido practicar tanto. So, you have to learn to Y ahí ha dormido. Bueno, se a acaba de lot seguir. of stealth games. Me lo tira con la medio en la cabeza. And telling you to save every 30 seconds and so on. And we've chosen not to do that so far. We didn't particularly like the way it worked. Again, we'll have to see how that goes in beta and see what the community think of that, whether it's something they would prefer to see more up front or not. So that's definitely something I'm looking forward to community feedback on. Vale, mira, le puedo activar la habilidad de chatear. Se pone a hablar con este personaje. Igual debería permitir al otro, si lo hace bien, colarse por detrás. En teoría, al estar en azul no debería ser detectado el otro. Showing this doesn't give you a full idea of the game because the game has so many different situations, varieties of landscapes and scenarios. It's crazy, right? It really, everything is different. Everyone is completely different. We could do 14, 15 of these Home of Wargamer events. And LOL, mira, tiene un modo táctico en el cual puedes calcular para mover los personajes y ordenar las acciones. Qué guay, tú. Like it's different for the sake of it. Each ejecutar. Landscape Mira, brings mira, mira. challenges. Se pone a un lado. The story in a sensible fashion. Bear in mind, la han pillado, tío. La han vuelto a pillar, porque el otro personaje del fondo tiene demasiado alcance de visión. La pilla cuando gira en la esquina. Lo que no me gusta, tío, es que falle la misión entera porque te pillan un personaje, ¿sabes? O no falla. Lo estás reseteando ella igual. Replay those levels with new technologies and with new knowledge to get a new challenge out of those anyway. So the variety in landscapes. Interesante. It really is fantastic. I think it's one of the strongest features. ¿Qué juego es? Es el Stargate nuevo que van a sacar, Most of these games have this, repeat scheme, right? There's types of games of a setting and almost. Vale, esta vez hice un guardado rápido, si no me equivoco. The scenarios, the characters, and so on. With Stargate, we have the luxury of exploring different planets and absolutely and stuff, right? As you were talking then, I was thinking, well, our setting is the universe, but we've really seized that opportunity and really made the most of that, I think. So the next level looks very different to this. Ahora. Esa es la buena. Habla con uno, luego gira a la otra y de esa manera puede colar a la tercera. Pua, la puta pillar. Ha venido un cuarto. Madre mía, ha venido un cuarto enemigo, tío. Es que hay demasiados enemigos en la zona. Hay demasiados enemigos, tú los estás pillando por todos lados. Hostias, claro, esto va a tardar muchísimo. Te has dado cuenta que la chica esta sabe lo que está haciendo. O sea, ya ha jugado el juego, ¿sabes? Y aún así le está costando sobrevivir a esta misión. Qué barbaridad. Sí, yo justo, Marador. Esto es tipo comandos, tío. La infiltración es tipo comandos y lo que tenía que haber hecho es entrar por el lado derecho, por abajo, hablar con una y luego entra por el norte con el otro. Eso, matar a uno con el francotirador, ¿sabes? De los que está interceptando la línea de visión. And I think this is really delivering on the Stargate idea. Stargate is a narrative-driven universe. I've been very taken aback by the depth of affection that people hold Stargate in and how much it means to so many people, not just in the fan community, but also at MGM and now at Amazon as well. There's a lot of love for Stargate internally. People are very keen that we make the best game that we can to do justice to the Stargate community. So it's a big challenge, a big responsibility. But, we're talking about MGM. We've got I got a video message from a friend of ours at MGM. Yes, so we're gonna play that, and we'll be right back. Vale, interesante. Hello, my name is Matt Group, and I'm the Director of Production for Interactive Games here at MGM. We could not be more excited to be telling a new story with original characters set in the SG-1 universe through Stargate, Timekeepers. It truly has been a pleasure working with the team to bring this exciting new title to life. Today is a special day where you'll be able to see new details about the game. We really hope you enjoy it. Bueno, este es uno de los desarrolladores o de la empresa
Y dice, bueno, pues que disfrutemos el título. Bueno, tiene buena pinta, chicos. La verdad es que el juego tiene buena pinta. No ha sido la mejor manera de enseñarlo, creo yo, pero ha estado muy bien el juego. O sea que tiene buena pinta. Vamos a ver qué pasa con ello. Ahora van a salir noticias sobre los próximos directos de Twitch de Slitherine, ¿vale? Y después un resumen de las primeras 2 horas. Así que, chicos, ¿qué es este momento? Pues es el momento de que yo me calle, de que reposemos un rato y nos vemos ahora a las 17:00 en 20 minutos para el segundo juego que no se ha anunciado, ¿vale? Así que, chicos, vamos a esperar hasta que empiece eso. Y sin más, me voy a cecar un ratito hasta que empiece el nuevo evento del juego. Bueno, chicos, pues estamos de vuelta y llega el vídeo de recapitulación de la primera hora del show. Y ahora, una vez acabe, vamos a comenzar con la segunda parte del show. Y, chicos, no sin antes hacer una cosilla, y es sortear uno de los juegos que nos han enviado para sortear. Así que vamos allá, chicos. Dejadme que lo saque por aquí. A ver, tengo que asegurarme de que no lo veis, porque si no vamos a hacer un pan como unas tortas. A ver, ahí lo tenemos. Dame un segundo. Pues, chicos, vamos a proceder al sorteo del la primera de las claves. Y os voy a decir cuál es. Espérate. Tenemos por aquí Slitherine Games. A ver si lo podemos sacar. Vale, aquí lo tenemos. Bueno, chicos, el juego que vamos a sortear os lo voy a enseñar mientras sale esto. Shadow Empires. Este de aquí, ¿vale? Se llama el Shadow Empires y es uno de los nuevos juegos de Slitherine Games. Así que, chicos, estad atentos al chat, porque en esta ocasión lo vamos a hacer un poquito a lo simple, ¿vale? Después sortearé la otra con una pregunta, pero en este caso vamos a hacer simplemente una cosa. El primero que copie el enlace a mi canal de mi YouTube y lo ponga en el chat se lleva la clave, chicos. A ver, a ver. ¡Ah! ¡LOL! No lo podemos hacer, no lo podemos hacer así. No lo podemos. No, para, no lo hagáis, no lo hagáis. No, madre mía. No podemos hacerlo así porque el bot lo quita, ¿vale? Así que simplemente lo que voy a hacer es pasarla por aquí. La voy a pasar por el chat en algún momento. Estad atentos al chat porque va a salir en breve la clave, pero no podéis, claro, os había dicho de poner el canal de YouTube en el chat, pero no podemos porque es una trampa. Efectivamente, el bot lo bloquea, ¿vale? Una troleada, dice, troleada máxima, dice Mark. Tal cual, tío. Oye, perdona que no me puedo reír, tío, porque como me ría me da la tos a lo bestia. Que, chicos, pues voy a poner la clave en algún momento por el chat, ¿vale? En breve, ¿vale? En segundos. O sea que estad atentos al chat porque debería aparecer por ahí. Y el primero que la coja, por favor que lo diga, ¿vale? El que se la lleve, que lo diga. Es una clave para el Shadow Empires, ¿vale? Y la voy a copiar por aquí. Y ahora saldrá por aquí. El primero que la coja y la active en Steam se la queda. Pero el que la active, por favor, que lo diga, ¿vale? Atentos, ¿eh? About that, and then we've moved to Stargate timekeepers. We've showed about 30 minutes of Annie trying to sneak into an enemy camp. El siguiente sorteo lo vamos a hacer de manera que se lo pueda llevar a alguien que esté en el móvil, Chris Romeo. Ahora voy a pensar cómo hacerlo, pero lo haremos de alguna manera diferente, ¿vale? ¿Alguien se la lleva? Javier Pan no ha llegado a tiempo, dice. Gracias, dice Chris Romeo. Enhorabuena, Chris. Ah, no, qué coño, no. Que gracias porque vamos a hacer el siguiente sorteo para que estéis por el móvil, vale. ¿Quién ha sido? ¿Quién se la ha llevado? A ver que averiguamos el ganador. Surprise for you, which is this is the second worst kept secret in the industry, probably. I think this probably gets the grand prize, but who knows. So I have a trailer for you, which is a teaser we showed back in December with a little bit of a reveal, and then we'll have... Let's go, la pillé, dice Dear Bird. Ahí lo tenemos, Dear Bird se ha llevado la clave. Enhorabuena, tío, espero que la disfrutes muchísimo.
Tiene una pintaza tremenda ese juego, así que a los que os guste la estrategia, disfrutadlo. No debe hacer falta descargar Steam en el móvil. Mira, este es el segundo juego que viene aquí sin anunciar. Una gran sorpresa, vamos a ver. De cuadrigas. Oh. Ancient Arena Chariots. O sea, va a ser un juego de cuadriga. ¿Qué me estás diciendo? ¿What? ¿Estás vacilándome o qué? Quiero ver gameplay de eso, tío. Es un juego de cuadrigas. Pues está guapísimo eso, ¿eh? Como tenga multijugador, ojo, cuidado, ¿eh? ¿Cómo mola? Done one badly kept secret of the day, which was Fog Kingdoms. We now have the second badly kept secret of the day, which is yes, Ancient Arenas Chariots is finally announced. It was teased at Christmas and has been mentioned in the tea time, I think, pretty much every week ever since. So we're here to show a bit of gameplay today. Annie will be playing against a number of streamers. Oh, lo van a enseñar, qué guapo. Sí que tiene multijugador, porque dice que va a jugar contra streamers. To introduce the other side of the game, pitching this obviously as a spiritual successor to Quadriga. And, es el sucesor espiritual de Quadriga, hostia. Pues está todo guapo, ¿eh? Yo probé uno en realidad virtual y está bastante guapo, ¿eh? We've spent a lot of time constructing our models and motion capturing horses, which is something I've always Vale, han hecho motion capture de los caballos, lo cual puede estar muy guapo a nivel de visual. I've always been very keen about the motion captured horses in there. I very much like the idea that there's some guy in a field in Poland motion capturing a horse somewhere. And I think it's paid off pretty well. We do have a resident horse expert in the office. Mr. Sharrock knows an awful lot about horses and has been advising us on how they should be moving. Qué guapo, tío, te puedes personalizar tu carro y todo. Este juego está todo guapo, ¿eh? Metagame there. We had a brief look at the blacksmith, which is one of a number of sort of different buildings we'll get to play with over time. ¿Dónde está mi deportivo azul? Yo lo quiero, dice Black. Tiene toda buena pinta, ¿eh? El juego del sorteo se llamaba, espera que lo mire. Shadow Empires. Shadow Empires. Y el siguiente que vamos a sortear, chicos, el siguiente sí que está guapo, de verdad. El siguiente se llama Fantasy General. Fantasy General. Y el Fantasy General es la leche, ¿vale? Así que creo que os va a gustar. Start pretty rough. You start very much at the bottom of the pyramid in the world of charioteering here. Yeah, we'll be racing in some of the dirty, overgrown tracks. There'll be nothing grand, no Circus Maximuses for you when you start out. But maybe you'll build your way up. Who knows? Indeed, it's a long way to the top if you want to be an Auriga, definitely. This is an example of one of the buildings we have, the shrine, where you can. Pues hay el templo y tal, los equipos de caballos, puedes unirte a un equipo. Cada caballo tiene sus especificaciones. Está guay, tío, o sea, se han ido al siguiente nivel con esto, ¿no? Los que les encanten los caballos lo van a flipar. Managed to grab all the right screenshots earlier on. The villa is where you control the abilities of lots of. Here we are, fantastic. Where you control the abilities of lots of the other. Cómo mola, las habilidades para los edificios, para los corredores, tal, está guay. Se lo han currado. Get more than one god to curse your opponents if you were feeling sufficiently mean, which is. Bueno, chicos, el siguiente sorteo, que es un juego brutal, que es el Fantasy General, lo vamos a sortear en nada, en 10 minutos, ¿vale? Así que estad atentos. Porque ahora, justo después de esto, vamos a ver Starship Troopers con las mejoras que le han hecho. Well, indeed, yes. You'll start off kind of scrabbling for a few sesterces
on some of the provincial tracks. Maybe praying for a curse for the second brother of whoever's riding against you. Indeed. Things you can do in the game, I mean, you'll be able to upgrade your chariot, obviously, and upgrade your charioteer's equipment. I know you have your favourites in terms of charioteer's equipment. I definitely do. There's a really cool lion head helmet that I just know would intimidate. Bueno, está hablando del diferente equipamiento y tal que le puedes poner a los caballos para las carreras. Absolutely. That was one of the first things we insisted on putting in the game, I think. The concept art they had of a lion's head helmets, we insisted they put in for real, which I think was a very good decision overall. I like to think so. You can scout around sort of your known world. We have 4 main areas. We have Egypt, Greece, Rome and Hispania, which sort of covers 4 very different looking tracks visually. I think it's Rome we're showing today off the top of my head, I believe because so. we are in Italy after all. So why would we not? You build up your networks over time, get a better impression of what's out in the different territories in terms of horses, new equipment, charioteers, so on and so forth. The actual little Riga itself. Indeed, yes. You've got a lot of different mechanics. Bueno, se han vuelto locos haciendo todo el desarrollo y posibilidades. Le podían meter a un juego de caballos de la antigua Roma. Tiene una pinta tremenda. O sea, el que le guste esto de las carreras de caballos lo va a flipar, desde luego. Va a estar muy bueno. And they can then they improve. They work more harmoniously. They're just more effective. Your lead horse can be trained. Your other horses, your lead horse being your funalis, a word I've learned during the production of this game. What armour your guy might wear is another pretty important one, because he's probably most likely to get stabbed not wearing his leathers. Absolutely. It is all is fair in chariot racing, it would be fair to say. There is absolutely damage done to opponents. Dice que todo vale en las carreras de caballos y puedes hacer daño a tus oponentes. Your horses can sustain damage during a race and will. Los caballos también pueden sufrir daños durante una carrera. Your charioteer too. Indeed, we may see it today. It's not unknown for your charioteer to come flying off your chariot completely, and then it's a life or death scramble. It certainly is. Whether you want to bend her, have him skinned, or whether you want to let go and maybe redeem the next race. Indeed, live to race another day. I've seen a few in testing over the last few days. I've seen a few charioteers get mown down by a pack of horses, which is delightful. I'm a little bit of a hothead, and I always think I can go faster. Obviously, bueno, vamos a ver. Deben mantener la salud de tu corredor y tal, porque le pueden hacer daño y todo eso. Así que es muy importante la campaña. Al final esto es una campaña, ¿no? Tiene como una campaña el juego. Both charioteers and horses have health bars, and todos tienen barras de vida. Inside, like getting whipped by opponents or not feeding them well, is y que te den con el látigo, que no los alimentes bien, baja su barra de vida. Indeed. Tengo curiosidad por ver cómo se ve en gameplay cuando estén corriendo. A ver si nos enseña ahora el multijugador. Your equipment will degrade over time, as well as getting smashed up by your enemies. It may indeed even get cursed by your enemies. ¿Le da algo aparte por precomprar el Starship Troopers, estilo DLC o algo? Que yo sepa, no, Chris. Que yo sepa, no. Gain research points by having a meteorology tent, but also by then various race-winning mechanics as well will also grant you points to research new blueprints for better equipment. Todos estos, además, los juegos de Slitherine son juegos de bajos requisitos, con lo cual los podréis usar si tenéis un ordenador más o menos poco potente. Reserve horses, you'll be able to run once you've built up your chariot racing enterprise. You will be able to run more than one chariot team in a race, either controlling them or you can have a second team running as an AI team. The races themselves are we tend to play them turn-based, but you can also play them in real time as well, which is I think something which is new here.
You don't have to play the races at all if you just want to manage through your campaign. Vale, dice que no tienes que jugar las carreras, interesante. Si lo que quieres es jugar la gestión, puedes gestionar todo, pero no jugar la carrera. Ser un espectador en tu propia carrera. Es como el Football Manager. Micromanage and go in, but if you really just enjoy racing the horses, then that is also just an option. There's a wealth of details seen there on the villa screen. You can throw a banquet for your patron. That gets you favour points, or faction points rather. Enough faction points, and you'll be able to enter particular races which would otherwise be closed off to you. So only the very best connected and those who spend time fawning over their patrons will get to race in the very best races. Vale, puedes hacer banquetes y tal para que tu padrón, el que te da dinero para hacer esto, tu mecenas, pues le caigas mejor, ¿no? Lo cual te da más dinero para las carreras y tal. One of the better ones, although we do have certain very grand ones as well across the different territories. Coming together quite nicely. We are not too far, I think, from being able to beta it now. It's, yeah, we're looking to hopefully do so in the summer. Yeah, en verano sacarán la beta, vale, perfecto. So, feeling quite positive about it, I Feeling think. excited. Yes, I'm glad you're excited, as you will soon be running off to play with a number of leading streamers and show them what you're made of when it comes to chariot racing. Vale, pues la mandan a jugar contra streamers a esta mujer. Vamos a ver qué tal. Buenas, Hugo, contexto. Te paso contexto. Ya, estamos ahora mismo haciendo un directo del House of Wargamers, que es el streaming que organiza Slitherine Games, anunciando sus juegos para el próximo año. Y ahora estamos viendo el juego de Ancient Arena Chariots, que es el sucesor espiritual del Quadriga. Dicho esto, ahora vamos a ver en breve el... ¿cómo se llama? El Starship Troopers Terran Command, ¿vale? Lo vamos a ver en Terran Command. ¿Se ha liado alguien? ¿Por qué está diciendo no? I am not any Sims. You are not. I am. We had to play this because we forgot to play earlier. So we had it the back burner, so we had to play it anyway. So we are now going to try this moment of this is never going to work. Yeah. Okay. So the guys have asked me to take some time because we have to set things up a little bit. Now, what we're trying to achieve now is we're going to try and run a multiplayer race with 4 or 5, I can't remember. Va a intentar hacer una carrera multijugador con 4 o 5 hopefully 5 streamers. If it's not 5, it's going to be fine with 4. I can see. Are the green ones the ones that joined the lobby? The greens are ready. Oh, interesante. Vamos a ver la carrera esta, a ver qué tal. From Germany, we have Writing Bull, Guten Abend, Writing Bull. We have Cringer, also ready. We have Dust Tactic. Este juego, chicos, es, como os decía, el sucesor espiritual del juego que se llamaba Quadriga, que se dedicaba a esto mismo, ¿vale? Muy antiguamente. LOL, está Angry Joe Show, tú, está Angry Joe haciendo esto. Cómo mola, tío. Sigo su canal, me encanta. Tiene unas reviews tremendas. Un saludo. Entirely dressed in pink with plumes. If it works. If it doesn't, it's fine. It's still fine. We can talk about the game anyway. We can. Vale, no estás muy seguros de que va a funcionar el multijugador. Vamos a ver. Joins the game. Yeah, at the moment, we're waiting for Writing Bull, are we? Yep, it's only Writing Bull we're missing. Everyone else is ready. Cool. Okay, cool. So, I mean, I trust the Germans. So I have a good faith in the Germans. Yo voy con Joe, tío. Voy con Angry Joe. A ver and qué then tal. we have Annie playing for the Slitherine colors. Representing the honor of Slitherine, and yes, indeed. Okay. And if we have problems in completing the first race, Writing Bull is green, so off we go. A ver qué tal. You're going to tell us what's happening, right? I am going to tell you what's happening. We just need to start off the race. Okay, let's see what happens. How far? I was trying to mumble things around and trying to fix things as you were talking. So did you say anything about how ready the game is? How long we are in the process of development? We touched on it briefly. Yes, we're again quite close to being feature complete at this point. All the sort of main systems are in there. We still need to balance
balance the Vale, dice que están prácticamente ya acabado, pero tienen que equilibrar el juego. Obviously, a few issues to be ironed out here and there. UI is fairly rough at the moment, so this is placeholder UI. Están dando el botón de start y no está empezando. Particularly a ver qué pasa. selecting the different tracks. Thank you guys for saving myself and being completely dressed in pink with Veis abajo el botón, le da a empezar, ¿no? If things are, let's see if we manage to pull this together. Of course, this is not an easy thing. We're trying to do this with a build that's not even feature complete, and we have received this build and tested it. Vale, creo que lo van a hacer single player, no les ha funcionado. Over the weekend. Yeah, we've had a few sort of positive results. Sí, no, está eligiendo el carro. Va a intentar unir otra vez a los jugadores. Let's see how it goes and if. ¿Sabes si tiene algún problema técnico? Of course there is. El juego está en desarrollo aún. And I can see people running around like headless chicken in the background. It's pretty cool. It's pretty cool. It's okay. And Neil, could Ancient Arenas Chariots, the development has been interesting because there's always this thing where you want to balance the management part of the game and the racing part of the game, and you know, how long do you think players will spend in one part and the other? Well, I don't think we've ever been worried about making an appealing chariot racing game. We've always felt that it's that's going to work very well. You know, we're building on solid foundations there, and you know, it's always been the challenge has always been there and quite clear. Building an appealing meta game to go around with that and give people a reason to want to do more than dip in and out of individual races had certainly been a challenge. But we've got a number of systems in there. We need to balance them out a bit more finely, I think. Yeah. But the other thing, of course, with a game like Ancient Arenas Chariots is that you end up having to please different types of players, right? Because there's players who gonna really enjoy only the racing. Bueno, chicos, voy a ir mientras preparan esto a ver si le funciona. Voy a ir haciendo el sorteo de la siguiente clave, ¿vale? Entonces, la pregunta que voy a hacer ahora es ¿cuál es el juego que van a enseñar ahora al siguiente, ¿vale? Lo he dicho varias veces, ¿cuál es el siguiente juego que van a enseñar ahora? Y el ganador se va a llevar un pedazo de juego, porque esta ocasión estamos sorteando el Fantasy General, que es un juegazo brutal, ¿vale? Así que a ver quién lo dice primero. Tenemos ahí ganador. Tenemos ahí ganadora, Chue 6. De hecho voy a dar dos ganadores, porque tengo una clave más. Voy a dar dos ganadores y se los doy a los dos primeros que han respondido, que van a ser Chue 6 y Ushiro M. Chue 6 y Ushiro M, enviadme un mensaje privado por Twitch. Enviadme un mensaje privado por Twitch y os respondo con la key, ¿vale? En los susurros aquí, un susurro, no sé cómo se envían, pero la gente me los envía, o sea que envíame un susurro de esos y así os lo paso la clave. A ti, Ushiro, te voy a regalar el Battle Sector, ¿vale? Que también es otro juegazo de Warhammer, así que espero que os guste, chicos. Ahí tenéis vuestras dos claves. Abridme el susurro y ahora os envío las claves. Probably gonna work now, but I don't know. This looks like a Vale, tienes como que programar lo que quieres hacer. Bueno, está enseñándolo aquí. All right, this is the single player challenge. Es single player. So this gives you an idea. Obviously, there are no AI characters working in here. Right, so basically, that's just the way we've set it up in the rush to get it working. Tienes que elegir si acelerar, frenar y tal. Vale, vale. Esta ejecutada, no pudieron hacerlo en multijugador. You have a number of actions down here, for example, which will be sort of familiar from the original game as to what you can do. Vale, y acelerado y ahora de tener que empezar a derrapar aquí lo bestia, me imagino. Se le ha soltado. Acelerado demasiado. Too fast in the corners, indeed. So we may get to see here the tension between, yes, there we go, getting dragged along there. Hostia, que tiene el soldado ahí, míralo, señor. Okay, do you have any killings going on in the game? You can run other Arigas down, certainly. So if somebody comes flying off,
you can try and target them. Indeed, they will try and make it to you. You will see there where the screen is paused. We have a gate in the side. Vale. Pues ahí lo tenéis, chicos. We'll try and flee to. You can choose to try and run them down and mete out some justice. Is there any horse killing? Vale, a ver, dice tenemos al Chue 6 y Ushiro, vale, ya me lo han mandado. Voy a ver si me ha llegado por aquí. Me han llegado los dos susurros. Sí, los tengo. Dame un segundo, que voy a abrirlo en otra ventana, porque si no va a ver todo el mundo la clave que os envíe. Y os lo voy a pasar ahí, espérate. Chariot races were the actual sports of the time. A ver, the Origas. Are we ready for the race? Are we not ready for the race? This is great. Hopefully, vale, a ver si todo va bien. Maybe not. Who knows? Chue, el Fantasy General, ahí lo tienes, Chue. Y a Ushiro le vamos a dar el Battle Sector. Ahí está, ya tenéis las claves, chicos. Enseña la clave, no pasa nada, Hugo. Ya ves. Digo, tengo un problema con el año 1800 y necesito otra dosis. Ya veis, Rosla, la voy a subir en breve. En cuanto vuelva a Madrid, mañana vuelvo a Madrid, ¿vale? Entonces, en cuanto vuelva a Madrid, ya empezaré a volver a subir a 1800. Calcula el viernes o el sábado. Right, so guys, I guess that what we could do is now try and move to the next bit. We have I think we have a little bit of time we can fill with the recap video, and then maybe move to Starship Troopers, and hopefully get back to Ancient Arenas later if we can. You know, I don't want to make that. I just want to make sure that viewers out there are watching something interesting anyway. So I will. Let's see if we can organize something with the Starship Troopers on the fly, if possible. Are you ready? Are you ready for the comeback? You know we the ones that ready for whatever. We gon' have to show them something, man. Let me see them hands up all the way front back. You don't understand that I'm doing what you can with no cap. This is the return of the one. You ain't see him coming, you just heard drums. They've been ready for the battle. Any person that comes got the weight of the world on them. Yeah, they too strong. And I might have been down, not out. Only one thing I gotta know now. So are you ready for the comeback? Yeah. Are you ready for the? Are you ready for the comeback? You know we don't want that. Let me see them hands up all the way front back. Yeah, it's the comeback. Are you ready for the comeback? Now I see it with your bad self. If you're into taking L's, then it can't help. I'll be the self-made champ. Look at my belt. I built this star from the ground up. It's all by myself, you know. This is the return of the one. You ain't see him coming, you just heard drums. They've been ready for the battle. Any person that comes got the weight of the world on them. Yeah, they too strong. I might have been down, not out. It's on sight, you gon' figure that out. And I might have been down, not out. Only one thing I gotta know now. So are you ready for the comeback? Yeah. Are you ready for the? Are you ready for the comeback? You know we don't want that. Let me see them hands up all the way front back. Yeah, it's the comeback. Are you ready for the comeback? Bueno, chicos, pues ahora toca el Starship Troopers. Ahí lo tenemos. El 16 de junio sale, para los que no lo sabéis. Please welcome on stage executive producer David Sharrock and senior brand manager Alberto Casalini. Os han llegado bien las claves, ¿no, Chue y Ushiro? Hi everyone, and welcome. We're going to show you Starship Troopers Terran Command. So, bueno, pues vamos a ver una misioncilla de Starship Troopers Terran Command ahora mismo. In a month time, on June 16,
David, for an Está ya a vuelta a la esquina, ya tiene que estar acabado. what type of game it is? So, Starship Troopers Terran Command is an RTS, a real-time strategy game set in the Starship Troopers universe, but on a new, undocumented planet. The movie universe. Yes, the movie universe. Yes, very important. Okay, so the game is single player only. Vale, lo miro, Chue. Focuses on a story campaign in which the Federation tries to defend the planet of Qualasha from a Bugs invasion. There is, has come to no surprise to anyone, there were no bugs, then there's bugs. Ah, puede ser, Chue, tío. Puede ser que tengas un Mac. Pero no sé si se ha activado o no. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Es que por lo visto, chicos, Chue tiene un Mac, ¿vale? Entonces la clave no le vale. No la puede activar. Entonces, efectivamente, va a ser por eso. Vamos a hacer una cosa. La voy a poner por el chat ahora en un ratito, ¿vale? Y el que la coja se la queda. Vamos a hacerlo como la otra vez, ¿vale? A ver si tenéis suerte. Estad atentos al chat. Jope, qué pena, tío, Chue. Pues este juego está guapísimo, chicos, así que estad atentos porque este es un juegazo. La putada es que en Mac no funciona. No funciona, tío. Nada, Chue, tío. Si sale alguno de Mac ya te lo enviaré. Tengo que mirar a ver si tengo alguna clave de Mac por ahí por el ordenador. I don't want to give spoilers away, but we're going to see some units that el que la pilla que lo diga, porfa, para saber quién la ha activado, ¿vale? Yes, actually Commander Edmond is very experienced with the game, but we're not exactly sure that he can do this. I've seen him play. Yes, yes. I mean, what do we do with him if he doesn't win? Oh, I don't know. I think we might have to. Se le han adaptado, doctor, Actually, you know, we only have 30 minutes to beat the mission, so let's make a bet. If Edmond can't win in 30 minutes, he's going to be in trouble. Oh, I think so. I think there's trouble awaiting for him right here. All right, so let's get into it. A ver quién se la ha llevado. ¿Quién es el misterio? To prevent further incursions, the military is building a line of fortifications around Qualashes. Bueno, aquí tenemos la misión, chicos, del Starship Troopers. Vamos a ver cómo ha mejorado. 17 campañas por lo que se ve, dice por aquí Chris Romeo. He pasado la clave, no sé si alguien la ha cogido, ¿eh? Sí, creo que sí, porque el doctor dijo que alguien la había activado ya. Pero no se sabe quién la ha activado. Alright, so some of you might not be familiar with how the game plays, so we'll take the first few minutes to familiarize ourselves with the UI and anything that's happening. Vale, vamos a ver qué tal. New characters you maybe haven't met before yet. You'll learn more about them when the game comes out. These are kind of our commanding officers for this mission. Este juego también luce muy guay, tío. Yo lo estuve probando, lo tengo vídeos en el canal de YouTube y me encantó. Está muy bien. Most of Qualasha, where the bugs can maybe stay safe. We're good, but however, the PR is maybe not necessarily matching the reality. So we're here to make that happen. Okay, sounds like a plan. Yes. All right, so what can you tell us? What are we seeing here? So this is pretty much every mission in Starship Troopers. You start with a radio base, which is kind of your base of operations. Here, Edmond has been, shall we say, dropped into a hot zone. Vale. Very quickly calling down new troops to help secure his immediate surroundings. Esta es la base que tiene, está llevando nuevas tropas para que los ingenieros para poner torretas y tal. If you look at the minimap in the bottom left, he holds a very small amount of terrain, and there's a lot of red with lots of big numbers on it, which indicate lots of bug hives with lots of bugs in them. Yes. Let's talk about these days. You can only build some specific buildings in specific slots. Me mola mucho este juego el que tenga varias alturas para el disparo y que las unidades hagan fuego por líneas y tal. Está bastante guay, ¿eh? Yo creo que el sistema de combate es lo que mejor tiene este juego logrado y va a marcar la diferencia, yo creo, en el multijugador, o sea, en la campaña, respecto a otros jueguitos que he intentado cosas parecidas. Vale, veis ahí como los niveles atacan desde arriba con más daño y tal, está guay. Consiguiendo línea de visión mientras avanza con las tropas. Oh, that's a bug layer. Yes, those are kind of environmental obstacles. They're the kind of little bug hives that you can try and blow up with grenades, but they'll keep spitting out bugs until you close them, but they're not the main bug hives.
the real threats on the map. Vale, aquí hay una de las madrigueras de las cuales salen los bichos. Tienen que anularla con granadas. Esto es una cosa que estaba bugueada en la versión que probé yo, ¿vale? Las granadas no se activan automáticamente y no podíamos destruir la guarida. Era un coñazo eso. Pero se ve que lo han solucionado, ¿vale? A dull moment in Starship Troopers. No, if you stop, the bugs tend to keep coming. Yes. They tend to get, there's never enough bugs really. There's also quite a lot of your guys. So if you want to, the Federation being the Federation, there's always more bodies. It's about using those bodies well. So you notice the little pips appearing over these. Madre mía, tú la cantidad de bichos que se les lanzan encima. Una cosa que dice que es verdad es que en las películas y en el juego es vital el mantener a las unidades en movimiento, ¿vale? Seguir avanzando, porque si te paras, los bichos siguen viniendo, ¿vale? Son infinitos, siguen spawneando y viniendo más y más y más. Entonces necesitas avanzar para poder tener control del mapa. Ir avanzando y limpiando. So how do you get reinforcements then? So reinforcements are called from orbit. The fleet are up there with lots of ready, eager citizens willing to do their duty, do their part. But you need supplies and war support in order to call them down. So on the bottom UI there, you can see there's kind of 5 elements. There's the battle tier, which is kind of how far. Buenos días, Alucard. Aquí no es el Día de las Madres en España, fue otro hace unos días. ¿De qué trata este juego? Este es un juego de estrategia basado en las películas de Starship Troopers. Si no las has visto las películas, te las recomiendo, son brutales. Starship Troopers se llama. La humanidad se ha ido a un planeta que está lleno de bichos y bueno, pues está intentando exterminarlos para poder conquistarlo y extraer sus recursos. As you can see, Edmond just placed some troopers on an elevated terrain. What's the advantage of that? So first of all, line of sight. If you're up there, you can see what's coming. I think Edmond, on this map. Vale, está hablando de las ventajas de la altitud, ¿vale? De poner tropas más arriba. Y de la primera es la línea de visión, ¿vale? Porque ves a las tropas. También el ratio de fuego. Si estás arriba, tiene más ratio de fuego. Y para más rápido. Vale. So putting someone on elevation means they can shoot over units with no real care about who's in the way. Vale, están capturando el edificio este, que es una mina, que está llena de bichos. Y ahora capturarán el punto de spawn de abajo, me imagino. Plasma Bugs. Ah, vale, hay un nuevo tipo de bichos que vienen. The bug hive is just cleared. It's kind of like the main bug structure in our game. Where bugs come from, where bug attack waves come from. Vale, vale, ha capturado uno de los puntos. Está construyendo ahora y mejorando su defensa. Trayendo nuevas tropas para ayudar a defender. Sí, es una película antigua, Alucard, muy antigua. Pero hay varias, ¿eh? Hay varias películas, algunas más modernas. But you also have seen a new threat appeared, which are tankers and plasma bugs. So tankers are basically, the bugs have noticed him, they are mildly annoyed. So they will now start spawning tanker bugs and attack waves. Hostia, chaval, qué guapo tú. Este no lo había visto, tío, este no se vio en la beta. Un puto bicho tanque, tío. ¿Y cómo lo bajas? No, that's fine, I really love the animation. Hostias, madre mía, qué guapo, tío. Also, qué guapada. Threat hopper bugs as well. Oh, by the way, I don't think we have shown plasma bugs before, so that's new as well. Dice que nos han enseñado los bugs, los bichos de plasma, así que vamos a verlos ahora. Los bichos de plasma son los que disparaban a las naves espaciales, ¿vale? En esta batalla, en lugar de disparar a las naves, pues te están disparando a tus soldados. Así que los veremos ahora en breve, me imagino. Ya están poniendo ahí las torretas. Y sigue avanzando. Es clave dejar defensas mientras avanzas con el grueso de tus tropas. Yo lo que hacía en la beta era dejar a mi infantería como defensa, y parece que es mala idea. Lo que hay que hacer es construir defensa. ¡Hostias, tú! Tienes que ir rápidamente ahí.
Ahí viene un golpe. Ahí está, mira, bomba. Todo lo que esté en esa explosión muere. Así que menos mal que salgan las tropas. Vale, los cohetes estos son fantásticos para destruir las cosillas estas. But also the fleet liaison officer, not only does she have that ability, she can also call down attack strikes, which are wonderfully. Vale, dice que si tienes un oficial puedes reabastecer las tropas que van muriendo en la batalla. Está genial. Ha mejorado mucho la interfaz, no sé si lo veis, pero ha cambiado bastante respecto a lo que vimos. Normally the mobile infantry wouldn't have any kind of support from the air. Yeah, the fleet aren't particularly bothered about your boots on the ground. Vale, está haciendo más mejoras, hostia, se ven muy bien. Han mejorado muchísimo algunos aspectos que yo tenía dudas de si los podían mejorar. Los han mejorado. Ha cambiado bastante el juego, joder. Well, I do hope that we're going to see some attack strikes. I think Mira, una de voladoras, hostias, chaval, que le he liado. he's currently attacking uphill, which is occasionally an issue. Qué guapo, tío. Ahora sí se notan los bichos, ya, claro, hay más variedad también. Mira, aquí tenemos al de plasma. El puto bicho. Qué guapo, tío. Dice que tarda mucho en recargar, pero cuando lo hace, pues si te da una hostia que estés despistado o estés bloqueado en una zona, pues te mata. Ya puede llamar una ataque de artillería. Ahí va. There we go. Pumba. Now the thing is, plasma bugs have quite a lot of armor. So he's done a wonderful job there of clearing out the bugs that are guarding the plasma bug. But he'll need to get his rocket troopers in there to finish. Vale, qué guay. O sea, es un bicho muy resistente y bueno, pues han logrado matar a los bichos que le protegían, pero aún así necesitan avanzar la infantería para eliminarlo, ¿no? Qué guay. Vale, pues nada, avanzan todas las tropas. Madre tú la explosión. Qué barbaridad. Me parece una pasada, ¿eh? Me parece una pasada. Este juego cada vez me sorprende más. Tengo unas ganas tremendas de jugarlo en el canal. You get better, the bugs get better. You get more troops, the bugs get more troops. It all just keeps coming. There's very rarely a moment of peace. Things will escalate quickly. Peace is for the weak. Madre mía. Nada, lo que dice es que básicamente según vayas avanzando vas mejorando tus tropas y todo esto, pues el enemigo también, ¿vale? Entonces tú no, o sea, aunque te hagan más fuerte, pues el enemigo también lo hace, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Vale, deberían eliminar los nidos. Oh, yeah, one trooper. Hostia, chaval, menudo rodeito. That's fine. Yeah. Madre mía. Artillería, granadas, pumba. Le han matado al general, con lo cual ya no puede responder tropas. Necesita dar buena cuenta de esto y luego capturar el punto. Qué burrada, ¿eh? Hostia, es una nueva oleada, chaval. Madre mía, qué brutalidad, ¿eh? Está guapísimo, tío. However, as you said, they have died in service because they've pulled a lot of the teeth of the hive. They have pulled a lot of attention, so they're going to try a last-ditch raid of the hive. That went as well as it could have done. Tiene que spawnear nuevas unidades, ¿eh? Si no, no va a tener infantería para poder limpiar eso. Yeah, I don't think that. There's one guy. That's very close. Save him. Come on. You can do it. ¿Ha entrado? Oh, I think he's going to do it as well, you know. I think he's going to do it. Oh, so close. Rip that unit. So, a little announcement there. So, new next battle tier unlocked, which is quite exciting. Vale, desbloqueado el siguiente tier de batalla. Imagino que le permitirá sacar nuevas unidades. So, if everyone can now find a bit more war support from somewhere, like from qué guapo los efectos ahí cuando luchan. Qué guapo, tío. Oh, however, I think he might need to get a new army. I think this army. Hostias, tú, le ha muerto el ejército entero. Ha spawneado justo el enemigo. Madre mía, qué barbaridad. Los de las pelis, a eso me refiero. Esta película me recuerda a un juego de PC entre los soldados de juguete contra los insectos. ¿Lol? ¿Habrá héroes tipo Age of Empires? Pues no lo sé, Doctor Oz, que por ahora creo que no. Tienes a los generales, a los agentes especiales que acompañan a tus tropas, un oficial, ¿no?
aren't you, Edmond? Dice, no hay batallas espaciales. Dice, en las pelis tampoco, solo esquivaban los disparos que venían desde el planeta. Efectivamente, en las pelis no había tampoco batalla espacial. Había simplemente que llegaban a descargar a las tropas, eran todas naves de transporte y se las petaban todas. Porque los que estaban defendiendo los bichos estos, los disparos de plasma, pues tiraban a las naves, ¿no? So there you go. I think this is looking a bit more like it, though. He's got what, that 2 Mark II, some rockets, some rifles, fleet liaison, and some engineers. I think this feels much more like a force to me. Bueno, si ahora tiene un ejército de gente. Engineers he's going to use on the flank. They can't shoot hoppers, but they're very good at close range. So they're very, very good for securing a flank or in a choke point. I think he needs to get some extra support up there. Madre mía, tú. Es que fijaos la cantidad de bichos que spawnean, ¿no? O sea, están constantemente saliendo y es súper difícil el tenerlos controlados. Anda que no hay tropa, chaval. It really feels great when there are all those bots coming at you and just being... Está construyendo un punto de cura, yo creo, ¿eh? Para abastecer a las unidades que vayan muriendo. Ah, mira qué guay, tío. Claro, es la hostia, fijaos, va defendiendo el área esa de spawn y simplemente cuando pierde unidades las vuelve a traer ese spawn y recupera tropas. Está guay. This game is really about micro. Oh yes, it's very much a micro game, not a macro game. There is as you've said, there's an economy there, but it's a Starship Troopers economy. It's not your usual. There's no harvesters, there's no drones. Well, there are drones, they're on the other side. There's very much about securing access to forces and using those forces well. Edmond is, from looking at his hand, he's playing with a very high sensitivity mouse. He's barely moving, he's in full. Bueno, lo que dicen es que es un juego de microgestión, ¿vale? No es macro. Hay una economía, pero no es relevante realmente porque no te van a faltar recursos. Lo que se trata es de mantener una línea de producción de tropas suficientemente generosa para poder mantener una línea de tropas suficiente para poder luchar, ¿vale? O sea, le están masacrando ahora, ¿eh? Vale. Captura eso, por Dios. Vale, han palmado ya. Listo. Ah, y consigue War Support de la Federación, que le permite usar habilidades especiales. Guay. 15 minutes left. Yes. No pressure. Alright, so now we are going to another base. Yeah, so what he did by taking that big bug hive now is he's bought himself a bit of space, a bit of breathing space around his main defensive lines. So what he's got to do is go and capture that other Federation outpost. Vale, está yendo a capturar el otro outpost de la Federación para reforzarlo y poder sacar más tropas y construir más defensas. Oh, and arachnid counterattacks. Oh dear, Edmond. The pressure just keeps growing. Well, I think he will need some new toys soon. Yes, he will. What he's going to do now is, see, he's got more supplies. Me mola mucho la interfaz, tío. Está bastante bien lograda. Se ve todo muy claro lo que tienes, ¿no? So what he's actually doing here is using his dropships for a bit of strategic maneuver. So he's pulled those units back into orbit, which gives him a bit of supply back. Vale, ha retirado unas unidades para que le den más recursos, va a quitar otras cosas de defensivas que ya no le hacen falta y ahora lo usará en otra zona aquí, por ejemplo un Marauder, que esto le va a venir de fábula, ¿no? Para acompañar a sus tropas. Ahí está, míralo. Esto es lo guapo, tío. Esto es lo guapo. Qué guapada, ¿eh? Me mola muchísimo que cuando lo mueve sigue disparando al objetivo. Qué guapo, tú. Vale, no puede atacar las unidades aéreas. Hostias, qué guapo, tú.
Yeah, I really love it. Yes, so he's got to secure this area from these bugs. These warriors are no Qué puta pasada, tío. Hostia, yo no sabía que había robots, tío. Wow, look at those bullets. No sabía que había robots. Qué pasada, tío. So I see that hive has been pretty much shut down within seconds. Vale, tendrá que capturarla ahora. That's gonna be close. Yeah, I made it, I think. Sí, justo. Yes, Ed. Yes, nice. You are still alive. So now he's done what the Federation wanted, which is basically he's closing down hives. Vale. He's now got a new objective, which is not just to clear all the hives, but also to activate the wave breaker cannons on the exterior perimeter. So it's kind of What can you tell us about this cannon? So wave breaker cannons. Qué pasada, tío. Ha mejorado muchísimo el juego, pero muchísimo. Yo no creí que lo fueran a mejorar tanto y incluir tantas cosas. Sí, tiene un límite máximo de respawn de tropas, como dice Alucard, efectivamente. Entonces tiene que hacer hueco con otras unidades para poder meter estas. ¿Las películas salen en mecha? ¿Qué película? Sí, salía en algún lado, pero no me acuerdo dónde. Sí, pero sí es verdad que yo lo he visto. Porque cuando lo he visto lo he reconocido. No sé si en las películas modernas o dónde leches lo vi. Y también hay trajes especiales de los soldados. Eso sí que era de la película en 3D que hicieron, japonesa creo que era. Oh, and the bugs appear to be taking his base back. Oh, that's unfortunate, Edmond. They appear to have wised up to your cunning plans. I think he might be about to go into negative supply. He is. Negative supply is no bad thing. He'll be fine. Edmond knows what he's doing. But it does mean that he's not going to be able to summon any new troops until he gets into positive supply again. I mean, this is dangerous, but not. It doesn't necessarily mean that's the end of the mission. No, it's the kind of thing. If he can go back there and retake those bases, I have entirely lots of faith in him. But I'm not sure his troopers necessarily do right at this moment in time. Vale, tú ahí la revienta. I can make it. But the mistake Edmond made here is that whilst there weren't many, oh dear. Oh fuck. Oh, yeah. La que le ha aparecido ahí, chaval. He'll be fine. Ya le puedo pegar fuerte. Ahí está sacando más tropas, los ingenieros se toman por culo. So we have 3. So currently Edmond's got 2 on the board here now. He's got the one with the Vulcan cannon, which is basically spits out. Es que ha habido un contraataque brutal de los bichos, Pressing the bugs and slowing them down. And then he's got another one down there with a howitzer attached, which is basically a very good anti-armor long range. Me mola la idea, tío, cómo hace el contraataque y le intenta recuperar todas las bases. El tema es que, claro, si tienes un límite de suministros, ¿cómo puedes mantener todas las bases si no puedes sacarte más tropas, sabes? To be fair to Edmond, we have asked him to set him a reasonable challenge here. Yes, well, I mean, he's doing well. He is, but he has 10 minutes left. Yeah, it might be a kind of a noble discharge, but yeah, we'll see. Madre mía tú, qué bestia. Es que esta fuerza ya lo pasa todo, porque los Marauders estos, o sea, van a pasar por encima de todo, tío. And they are advancing, so... Yes, they are advancing. He's got, actually those troops there are decent support, but I don't think he's got any more fleet liaison. I think she may have bought the farm, she has. So he's unsupported, but he has said he has all the cannons. Hay una bestialidad. Oh, he did well there. Ooh. So what you saw may have saw in the middle there is a very big warrior bug. That very big warrior bug is a royal guard, who are big and scary and get really, really angry. He's currently doing a very good job of focusing. Vale. O sea, imagino el objetivo es capturarlo en la estrella de abajo, que le están rodeando por todos lados, chaval. Mira, lo que tienen que hacer aquí en este mapa es retirarse ahí, donde está yéndose justo ahora. En esa zona se vuelve inexpugnable. Solo te pueden entrar por un lado, ¿sabes? Hostia, ahí sí le han metido daño al robot, Vale. Ha logrado ganar eso. Pero tienes que avanzar. Ahora cómo lo hace con todas las unidades ahí, madre mía. A ver, capturar la terminal. Se ha avanzado para allá a saco. Then he's got that bit of extra additional fire support right next to this hive. So that's a wonderful place, but it's a dangerous place to go. I bet you go, oh, hello, Royal Guard. Oh, did they make it? Oh, I think he stopped them just in time.
Qué peligro. If a Royal Guard can make contact with some light rifle troopers, their attacks tend to be quite large. You tend to have a lot of bodies at once. Madre mía, tú, hostia, le disparan también la artillería. Tiene que sacar el robot, el robot está dentro del área. Ahí, sácalo, compañero. Que te quedas sin él. Vale, está capturando el punto. Ah. Madre mía, lo logra de milagro, Ahí está, lo ha capturado. Vale, las torretas ya defienden. De puta madre, muy guapo, muy guapo, tío. Muy guapas las misiones. Realmente se siente que está muy bien calculado el daño, tío. Está muy justo. Y defiendes justo al límite, ¿no? Y es realmente lo que tiene que tener un juego de esta saga, ¿no? Pero el trabajo aquí ha sido brutal en este juego. Run away, boys and girls. So what people may have noticed, this level now, which different to the Steam Next Best demo, has lots of voiceovers in it. Vale, una cosa que dicen es que hay muchas voces ahora, lo que diferencia de la demo que vimos antes, y efectivamente es que uno de los grandes problemas es que no había voces en las tropas, ¿vale? Igual era un poco triste el gameplay, pero ahora que hay voces, pues está guapísimo. Vale, estos los retiran. So that's another use of the dropships that everyone's doing there. So he had some units there that are in the backfield. They've been defending the main base. They're quite experienced. He's basically asking for the fleet to do a bit of strategic move, call that guy from the backfield to his midfield to help secure that middle base. And there we go. Vale. Está retirando unidades de aquí para llevárselas al otro lado, ¿no? Tankers arrived like that. Oh dear, that tanker in your base might be a problem. Pero le ha llegado un puto tanque de esto que a ver qué coño hace. Madre mía, tío. No, I think the HMGs have good armor piercing, but it's going to be tight. I don't know what's le va a petar. What's he bringing down? Who's in the ship? It's a fleet liaison. I think it's just kind of Is she going to bomb it? No, she's going to summon a thing to get out of there. Run away. Esa se la ha perdido, He's just about got away with that. Yeah, probably. So he's going to move his troopers back to the base. Oh, come on, troops. Hostia, cómo ha activado eso. He's got a HMG there up on the turret, which I think is his last best hope. Come on, you can do it. Ah, nada, está muertísimo, chaval. Yes. Come on. Madre mía, it was also qué desastre. Le han quitado la base. That was a very valiant effort. He is. Oh dear, there's a bit of a flank. Oh, this is unfortunate, Edmond. We had so much faith. We had so much hope for you. Possibly need a bit more troop. Oh, you can summon a flame marauder to your main base there, Edmond. A ver si con las nuevas tropas puede pararlo. You can summon a flame marauder. Es que justo ha retirado las tropas cuando ha llegado este bicho, ¿sabes? Justo. O sea, le ha salido fatal el timing. ¿Puede haber fuego amigo? Sí, lo hay. Con la artillería lo hay. Royal Guard is still really very angry. There you go. So he's got to now push forward, try and push the last of the bugs out of that hole. There's a good full tunnel over there, so he's going to take quite a bit of heat, I think. Like that, as he would say. So I think the problem is now he's having to move outside of the cover of that wave. Saca el robot, por Dios. Plasma incoming. Uf, de milagro. Yeah, fine. The rest of the troopers not quite so well armored. Those hoppers are being a real issue right now because the marauders can't really do much against them. No, those are. Claro, el problema que va a tener es que si le matan a las unidades de infantería, los marauders, los robots, no pueden disparar a las unidades aéreas. Because he can't field that many units because he's missing what? About 10 supply from not having those bases. So here we go. This is his next rank of push forward. Esta es su última oportunidad, Si no logra que le funcione el ataque le van a matar a los robots. Parece que las unidades aéreas tampoco les pueden atacar a ellos, lo cual deberían hacer algo, porque no sé si eso puede ser sostenible, que no se pueden atacar los unos a los otros. He has managed to get some upgrades there for his troopers though, and he's sensibly using attack move. So his infantry, as the hoppers fly over the top of that cliff, the infantry are engaging. Old Royal Guard. 2 Royal Guards, one of each marauder, and the plasma goes. Oh, it's all going off. Adiós, le han matado al general, tío. Too brave. Oh well, these things happen. Well, officers need to lead by example. She leads from the front. It's a really, really good way to go.
Madre mía, tú. Ha enviado felicidades el primero, Está Alejandro Magno, tío. Casi le mataron varias veces en batalla. Tiene los robots en las últimas, sobre todo el de abajo está medio muerto, tío. No sé si va a poder ganar la batalla, The Marauders, unsurprised, they can't fit into the bug tunnels, so you do need some infantry support to get in there. But he's doing a decent job. Lots of fire and flame and brimstone coming out of there. Vale, se ha metido en la cueva para limpiarla. Con lo cual se quita un spawn de encima. Go on, Edmond. Bang, bang, bang. Yeah. Logra eliminar la cueva. Well done. So, he's got 4 minutes on the clock from what I can see. Yes. He's got. Le quedan 4 minutos para poder ganar la misión. And 1 more plasma and 3 more control terminals to activate. That's a tough ask. He's not seen that drone hive. He's not seen that drone hive. Incoming drones. Madre tú, lo que tiene encima. That fleet liaison's going to get in the face. Oh, more group. Oh, the pistol good. The pistol saved her. Oh, yeah, well done. It did. Well done, liaison girl. And here come the attack strikes to really polish it off. There you go. Vale, ataque aéreo destruye la base. Tiene que capturar ahora mismo el punto ese de liaison. Han roto al de plasma. Tiene que capturar la terminal. So yeah, that's the next base coming online. This one has no supplies attached. It's kind of just a little mini forward base. But importantly, you can get new troops to it, which is kind of his key bit because he's kind of out of. Cómo mola, tío. Cómo mola. Requiere muchísima microgestión el juego, eso sí, More war support. So he's got 3 minutes and 2 terminals to capture. Yes, although possibly High Command would give us a bit more time. No. I'm not sure. I don't know. Are you saying there might be more than they want to do with this? No. I don't know. Let's see. Well, here you go. He's engaging well. So he's got that other terminal over on that far side, which is where, if you remember, he got wiped out trying to take that base. So I would expect some opposition over there. I personally made the mistake of going, oh, it's fine, I'll just send a little set of troopers over to secure it and never hearing from them again. Pues es justo lo que ha hecho. Dice que ha cometido el error de enviar unas solas tropas a asegurar la otra terminal y que, bueno, pues efectivamente les pueden reventar antes de llegar a la terminal. Está intentando conseguir las terminales antes de 3 minutos, ¿vale? Para conseguir la misión. Pero lo veo difícil. Oh, it's an instructive lesson. Yes. So it's a grenade down there. Also, not only does it hurt the bug, it slows them down as well. By the way, I just want to mention it. It's rather obvious, but as you can see, bugs can scale and climb walls. Yes. Oh, yes. Vale, bueno, lo está diciendo que es obvio que pueden escalar los muros y tal, los bichos, así que cuidado. ¿Por qué manda al comandante solo, pobrecito? Ya, eso me estoy preguntando yo, el pobre comandante lo tienen ahí fusilado, Madre mía. ¿Qué le queda? Un punto de captura, ¿no? Sí, le queda uno. Here we go, he's going down off his last base. Unfortunately, as you can see, this is at full 4 pips now. These bugs are really not happy. Vale, pero está 4 de Furior, o sea, es de los chetadas. Yeah, that makes sense. El general, por Dios, que lo va a volver a matar al oficial. Nicely done. Buah, tremenda ataque de artillería. Otra vez ha vuelto el oficial, claro, es que va en primera línea. Lo raro que no fuera. Me cago en la leche al oficial, al pobre. Mira, ahí con los ingenieros puedes reparar los robots, lo cual es la hostia, pues se los puedes reparar, ojo. I think he may have lost his actual main base, 2 bases. So he's lost 4 bases, but he's still in the fight. So that's the important bit. He's still in the fight. Yes, unfortunately. So the problem is, when you lose bases with technology buildings attached, you can't build that troop again, and you can only have one of those buildings on the map at any one time. So you notice that all I'm going to do now is summon more rifle troopers. Madre mía, tú. Lo que aguantan. Bueno, esos están muertísimos. Come on, we're almost there. Come on. I can see High Command waiting. High Command waiting for you, Edmond. High Command is expecting some results soon. It's now or never, Edmond. Now or never. Come on, you can do it. It's so close. Madre mía, tú, Están a punto. It's so close. Solo tiene que reventar la última base. I can see the general going to the podium right now, Edmond. The Sky Marshal wants to... Si tuviera un oficial de esos que nos suicidó, le falta un oficial. Adiós. Toma por culo. El lanzallamas. Oh, he's got rid of 4 pips, got rid of 7 pips with the bugs. Got 1 more royal guard. Come on, get I those still believe in you. up. I still believe in you. Time is technically up.
No. No? No. Not yet. Oh, there we go, everyone, get in there, get in there. Come on, Getting that there, roll soldiers. Oh, Madre lovely mía, grenade. menuda masacre, tío. Fantastic grenade to Nice, finish. Una granada. nice. I think he's only gone and done it. Yes. Vale, se meten dentro a There limpiar you el go. punto. 3, 6, Nice. Come on. 9. Last soldier. Come on, One more boys. soldier. You can do it, boys and girls. Come on, Anybody boys. else? Yeah, there we go. Nice. Edmond, you have survived. Madre mía, tú. And be employed another day. Well done, sir. That's fantastic work. Now you will be deployed to even more lethal Yes. versions. Yes, you've proven your ability to fight. Pues muy bien, chicos, la verdad es que luce de maravilla. El juego ha mejorado muchísimo. Tiene muy buena pinta. Así que enhorabuena por el juego, chicos. Slitherine Game parece que tiene una pintaza tremenda lo que ha desarrollado. Y bueno, pues vamos a ver qué es de ello. Chicos, creo que se nos han acabado las novedades por hoy. Ya he hecho todos los sorteos y con esto acaba la transmisión. Y ahora simplemente van a despedirse, chicos. Así que nada, ya sabéis, el 16 de junio tendremos el juego por nuestras pantallas. Espero que os haya molado el directo, enseñando el vídeo. Como os digo, lo resubiré a YouTube, cortadas algunas partes y tal, para que no sea eterno. Pero efectivamente la cosa tiene muy buena pinta. Nada, muchas gracias a los chicos de Slitherine Games por compartir estas noticias con nosotros. Nos vemos sin más en el próximo episodio. Un abrazo a todos, que tengáis buen día. Y hasta luego, chicos. Nos vemos. Thank you so much, and we'll go back on the main stage.